Buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, que tenemos un tema muy importante. Es un conversatorio llamado Hablemos del TEA, Trastorno del Espectro Autista. Y pues antes de empezar, nada más les pido por favor si pueden mantener su micrófono en silencio. Cualquier duda o comentario, pues lo pueden enviar por medio del chat que tienen ahí en la aplicación. Entonces, en medida de lo posible, pues un micrófono en silencio, por favor. Y pues también quiero darles la bienvenida a todos nuevamente y a nuestros invitados del día de hoy. Tenemos a 3 invitados, 2 panelistas y nuestra moderadora. Y para platicarles un poquito de ellos, voy a empezar con la licenciada María José Suárez. Ella es venezolana, se encuentra en Portugal, tiene 25 años de experiencia en el área de psicopedagogía, en la mención de retardo mental, es especialista en autismo y trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Actualmente trabaja en la Fundación de Personas con Perturbación Autista de Coimbra, Portugal. Fue directora del Instituto de Personas con Necesidades Especiales en Venezuela, siendo fundadora de la primera unidad de autismo de esta institución. Además de estas disciplinas, es terapeuta emocional de pareja y máster en PNL y acreditadora del DELE en español de la Universidad de Barcelona. Actualmente brinda terapias presenciales en Portugal y online en todo el mundo, así que está disponible para terapias online. La pueden encontrar en sus redes sociales, tiene un canal en YouTube, que la pueden encontrar como María José Suárez Nobrega, en Facebook, en Psicopedagogía María José Suárez, y en Instagram también la pueden encontrar como psicopedagoga-María José Suárez. Muchas gracias, María, por acompañarnos el día de hoy. Ella va a ser una de nuestros panelistas. Muchísimas Bienvenida. gracias. Muchísimas gracias. Nuestro siguiente panelista es el doctor Diego Andrés Barrera Tovar. Él es médico egresado de la carrera de medicina de la Universidad Autónoma de Baja California en el 2008. Finalizó en el 2012 la especialidad de pediatría en el Hospital General de Tijuana por parte de la UABC. Realizó su subespecialidad en neurología pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, titulado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, como neurólogo pediatra en 2014. Además, está certificado por el Consejo Nacional de Certificación en Pediatría, AC, y por el Consejo Mexicano en Neurología, AC. Es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, la Academia Mexicana de Neurología y la Academia de Neurología Peroamericana. En español fue más fácil. El capítulo mexicano de la Liga Internacional contra la Epilepsia y la Liga Internacional contra la Epilepsia. Ahí lo pueden encontrar también en sus redes sociales. Tienen su página www.drdiegobarrera.com y en Facebook como Dr. A. Barrera Tovar, neurólogo pediatra. Muchas gracias, doctor, y bienvenido. Gracias por acompañarnos. Finalmente tenemos a nuestra moderadora que nos está acompañando el día de hoy. Es la neuropsicóloga Fabiola Ortiz Aguilar. Ella tiene licenciatura en Psicología Infantil, graduada por el Centro de Enseñanza Técnica y Superior en CETIS, generación 2014, maestría en Neuropsicología también en CETIS Universidad, especialista en la detección y diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo y certificada en la escala de observaciones para el diagnóstico del autismo. Hoy cuenta con 8 años de experiencia en la práctica privada como psicoterapeuta infantil y terapeuta con niños con trastorno del desarrollo, aprendizaje, lenguaje, conducta y especialista en intervención en TEA. Actualmente trabaja en la consulta privada como terapeuta infantil y del neurodesarrollo, fundando Neuronitas, y la encuentras en sus redes sociales, su Facebook de Neuronitas, como neuropsicóloga Fabiola Ortiz. Muchísimas gracias, Fabiola, y nuevamente bienvenidos todos. Le cedo la palabra a Fabiola para empezar con nuestro conversatorio. Gracias. Gracias Laura, gracias por esta presentación. Bienvenidos a todos. Bienvenido doctor Diego, licenciada María José.
Vamos a empezar platicando acerca del tema que nos trae por acá, que es el autismo, ¿no? Entonces, creo que podemos lanzar la primera pregunta y va a ser adecuado que nos empapemos en el concepto. Y es que entre los profesionales conocemos esta historia, ¿no? Como este proceso, estas etapas que el concepto del autismo ha pasado. Y precisamente creo que esa evolución que ha tenido en muchos de los casos podría confundir a la comunidad o entre profesionales podríamos caer en discordancias. Entonces, para facilitar este proceso de comprensión, me gustaría que comenzáramos respondiendo la pregunta ¿qué es el autismo? Entonces, María José, te cedo primero la palabra a ti. ¿Qué nos puedes platicar acerca de qué es el autismo, el concepto que tienes tú? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación y bueno, muy encantada de estar aquí acompañándolos a todos. Lo que es mi experiencia y lo que es la palabra autismo, es un trastorno que está asociado básicamente a una dificultad en lo que es la interacción social y en lo que es la interacción de la comunicación, que afecta a diferentes áreas de desenvolvimiento, en donde hay unas limitantes que están muy asociadas con la parte de esquemas en el cerebro. También es importante tomar en consideración que es un trastorno que es tratable, mas no tiene una cura específica. Otro de los detalles que también se puede decir acerca del autismo, que el autismo como tal está asociado a una dificultad, como les dije, en la interacción social y por consecuencia una dificultad para lo que es la interacción con el medio. Existen diferentes categorías que más adelante me imagino que lo vamos a desenvolver, pero básicamente es un trastorno que viene en el desarrollo y que está asociado a un impacto a nivel de la parte neurológica que afecta a la comunicación y la interacción social. Gracias. Gracias, María José. Doctor Diego, le cedo la palabra. Sí, mira, como decía María José, yo creo que hablando de autismo, autismo pertenece al grupo de trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Es un grupo de diagnósticos que, bueno, tuvieron su inicio durante el embarazo y después del nacimiento el niño va a empezar a presentar diversa sintomatología, ¿ok? Hablando de autismo propiamente, yo considero que hay dos categorías importantes. Uno es trastorno en la comunicación social y decimos que es un niño que no desarrolla el lenguaje y no desarrolla el interés social como lo hacen los niños de su mismo rango de edad. Y el otro componente importante de autismo es que tiene intereses restringidos y repetitivos en su comportamiento, ¿no? Yo creo que son las dos características importantes del niño con autismo, no conocen sospechar de ello. Bien, sí, entonces podemos rescatar dos puntos importantes. Primero, que es un trastorno del neurodesarrollo, quiere decir que hay variables neurobiológicas involucradas, es decir, que no es una enfermedad, no es algo que se adquiere, es algo que viene desde... exactamente, que nace con ello, es congénito, y que hay dos como grupos importantes de características. Una tiene que ver con la parte de la comunicación social y otra, la parte de los intereses restringidos de conducta, ¿no? O patrones estereotipados de conducta, ¿no? Entonces creo que en conclusión podemos hablar de eso. Muy bien. Ahora, si nos remontamos un poquito a historia, el concepto del autismo ha ido evolucionando, como ya bien se lo mencioné. Al principio, con las primeras observaciones que se hicieron por especialistas como Leo Kanner, Asperger, teníamos la definición de un autismo infantil. Después, esto se fue como haciendo más específico, se fue comprendiendo como una entidad ya nosológica y ya empezó a aparecer en los manuales diagnósticos, ¿no?, de psiquiatría. Y ahí ya veíamos conceptos como trastorno autista. En la actualidad ya tenemos un concepto un poco más como amplio y a la vez concreto que hace referencia a un espectro. Entonces, ustedes, ¿por qué me podrían decir que se utiliza el término de espectro al referirnos al autismo? Bueno, básicamente cuando nosotros hablamos que se utiliza la palabra espectro, como tú lo has dicho, la evolución del estudio del autismo nos ha hecho darnos cuenta principalmente que para llegar a un diagnóstico y saber las bases del autismo ha sido algo muy complejo, en donde existe la asociación de diferentes
esquema en lo que es la evolución del desarrollo neurológico del niño, y por tanto se llega al punto de un espectro porque es algo que está asociado a una condición que nace y se permanece y que es tratable como tal. Okay, me gustaría comentar que para hablar de espectro sí tenemos que remontarnos un poquito a la historia, ¿no? Leo Kanner en 1943 fue el primero en hacer la descripción de síntomas, ¿no? Característicos. Niños con buena memoria, dificultades sociales muy importantes, con pobre desarrollo del lenguaje, y algo importante que dijo es que quizás no tenían la capacidad de aprender, ¿no? Y en el año 1944, Hans Asperger describió niños con características similares, pero un poquito más funcionales. El lenguaje, hablaban como adultos, la reciprocidad social no era como el niño con autismo clásico, ¿no? Que no hablaba, sino que que le preguntas y responde, ¿no? Con un tono de voz característico y la capacidad de aprender, aunque con intereses restringidos. Y eran criterios muy rígidos, ¿no? Yo creo que en el transcurso del tiempo y la evolución y el estudio, se fueron dando cuenta que, pues, no todos los niños entraban entre los criterios de Kanner, no todos los niños entraban entre los criterios de Asperger, y se creó un tercer grupo, ¿no? Que era trastorno generalizado del desarrollo no especificado. O niños que dicen, no, tiene autismo atípico, tiene autismo de alto funcionamiento, autismo de alto rendimiento. Entonces vimos que la variabilidad de síntomas es muy grande. Y yo creo que el término espectro, eso es lo que quiere decir, ¿no? Variabilidad de síntomas. No hay un niño igual a otro, sino tenemos un conjunto de características que tienen en total este grupo de niños, ¿no? Exacto. Sí, que finalmente entran como dentro de los dos grandes grupos de criterios diagnósticos, ¿no? La parte de comunicación social y de intereses restringidos, pero a la vez dentro de eso, de esos grupos hay como cierta escala y hay cierto dinamismo. Entonces, no por tener como una característica particular en el lenguaje, va a ser en todos los niños igual, ¿no? Sino que hay diferencias individuales en cada niño. Y bien dicen que cuando conocemos a un niño con autismo, conocemos a un solo niño con autismo, ¿no? Porque la variedad de síntomas, aunque encaja dentro de estos dos grandes grupos, es muy, muy, muy diversa. Muy bien. Bueno, entonces sabemos que existen estas diferencias en la presentación, en la intensidad y en el dinamismo de los síntomas, pero muchas personas que ahorita nos están sintonizando van a ser padres de familia, incluso profesores que tienen la inquietud de que alguno de sus pequeños o de alguna persona con la que estén conviviendo pudiera transitar dentro del espectro autista. Entonces, ¿qué nos pudieran decir o ¿qué consideran que son los signos más importantes que tendrían que observar como padres o maestros para sospechar de un trastorno del espectro autista? Bueno, básicamente para nosotros corroborar o tener la idea de que nuestro hijo como tal tenga esta condición como tal, este trastorno, es importante tomar en consideración uno de los aspectos que siempre trabajo con los padres, que es la parte del contacto visual y lo que es la interacción entre lo que es el niño con las personas que conviven con él. El seguimiento visual es algo muy importante. También darse cuenta que hay un aislamiento persistente, hay una dificultad muy particular en la parte del lenguaje, y existen diferentes estereotipias que se pueden presentar tanto a nivel físico como a nivel verbal que nos pueden dar esta condición. A veces es muy difícil entender y poder captar esto cuando son pequeños, pero sin embargo los niños, a pesar de ser pequeños, ya a los 18 meses ya hay características, por lo menos el seguimiento visual hacia los móviles, de repente no tienen esos intereses. Entonces ya hay diferentes características particulares que me hacen presumir de que algo no está enfatizando de una manera correcta, y sobre todo también esta parte del lenguaje tardío, que puede estar también muy disociado, porque eso también trae una controversia en lo que es el trastorno del desarrollo del lenguaje a lo que es el autismo. Eso trae una cantidad de dudas, pero cuando existen estereotipias, conductas muy particulares del autismo, ya no hablamos de un trastorno del lenguaje y tenemos que tomar en consideración de que hay una asociación más hacia el lado del autismo. Entonces básicamente sería esto, la parte de seguimiento visual, la parte de la interacción social con ellos y la parte del aislamiento también, diría yo. Mira, a mí me gustaría comentar esta parte. Te puedo decir que yo, como cuando hice la carrera de medicina, jamás uno como médico ve el tema de autismo. Hice la especialidad en pediatría y o sea, una especialidad en pediatría es realmente ver un niño enfermo. El niño con autismo es un niño sano. Consideramos autismo como un trastorno del desarrollo, no como una enfermedad.
es un hospital de referencia, pues nunca llegan los niños con autismo, ¿no? Y misma situación pasé con la especialidad de neurología, ¿no? Veíamos niños con problemas neurológicos de enfermedad, ¿no? No como tal problemas del desarrollo. Entonces, en la formación médica, primero, para el pediatra, sospechar de autismo a veces es un poquito complicado, ¿no? Incluso dentro de los neurólogos pediatras, puedo decir que inicialmente, cuando uno empieza la vida de consulta privada o fuera de la especialidad, pues al principio es un poquito complicado. Entonces, creo que para los papás también va a ser bastante complicado el poder sospechar signos tempranos de autismo. Y puedo decir que podemos dividirlos por rango de edad, ¿no? Podemos ya tener algunas sospechas de que algo no está bien de antes de los 12 meses, ¿no? Un niño que no hace contacto visual adecuado, que no contesta al escuchar su nombre, que a veces no saluda cuando se le saluda a los 10 meses, que no muestra anticipación al ser tomado, ¿no? Cuando uno lo quiere cargar al bebé de 6, 8 meses, le da los brazos, le pide los brazos y el niño debe dar los brazos, ¿no? Después de este rango de edad de los 12 a los 18 meses, pues que quizás esta parte de contacto social está más disminuida, que hay un desarrollo del lenguaje, pero quizás vemos que este desarrollo del lenguaje no es igual a los demás niños, ¿no? O que quizás dejó de decir palabras que ya decían. Es que ya hablaba y de pronto dejó de hablar, ¿no? O que no muestra atención conjunta cuando se le pide ver algo, ¿no? Que volteemos, señalamos nosotros para ver algo y el niño no lo hace, ¿no? O el clásico juego del aquí estás, ¿no? Que el niño no se muestra indiferente al jugar con él, no hay sonrisa, no comprende los sentimientos de los papás a veces, ¿no? Y ya después de los 18 meses, pues ya los síntomas son bastante evidentes. El desarrollo del lenguaje, digamos que a mayor severidad de síntomas de autismo, más va a estar afectado, ¿no? Tenemos quizás desarrollo inicial normal, que hubo regresión, ¿no? El interés social está bastante disminuido, no observa a las otras personas, se va con extraños, que no es normal en un niño neurotípico, ¿no? El niño neurotípico ve a un extraño y yo, espérame, no te conozco, ¿no? El niño con autismo es indiferente a esta situación, ¿no? Y los intereses restringidos, pues ya vemos que el patrón de juego se empieza a restringir, no tiene el desarrollo de los juguetes como para lo que fueron creados, ¿no? Que decimos que tiene juego figurado, ¿no? Que agarra el carrito, lo usa como carrito, ¿no? El carrito lo usa lo observa como un objeto, pues no como para lo que fue creado. Le llama ya la atención algunas partes de los juguetes, ¿no? Como las partes móviles de los juguetes. No todos los niños con autismo alinean, apilan, separan por formas, por colores, por tamaños, pero es una característica importante. O toman los carritos y dicen, es que juega con el carrito como carrito. Y que sí, pero en la oficina me pasa, ¿no? Que los pongo a jugar con carritos en el piso. Digo, pero te das cuenta que cuando toma el carrito y mueve el carrito, se acuesta al nivel del carrito en el piso y va observando cómo giran las ruedas del carrito, porque eso es lo que le llama la atención, ¿no? El interés restringido en ciertas situaciones. ¿Ok? Así es. Sí, esto hablando de niños pequeños, ¿no? En muchos de los casos, al observar un niño pequeño, la variedad de otros trastornos del neurodesarrollo que pudieran congeniar con sintomatología de un trastorno del espectro autista es semejante. Entonces, creo que hay que estar atentos al desarrollo en general. Y vamos a observar que va a haber un desarrollo sincrónico, o sea, en el área del lenguaje, en el área de socialización y sumándole la presencia de patrones estereotipados de conducta, creo que podemos ir notando esas señales que nos pudieran llevar a un posible diagnóstico posterior, ¿no? Pero creo que igualmente hay que acercarse y hay que como atender a esas observaciones que hacemos, independientemente de si sea o no un trastorno del espectro autista, ¿no? Son señales que nos ponen en alarma, pero puede ser cualquier otra condición que se asemeje a esta sintomatología. Entonces, creo que conforme van avanzando en edad y en desarrollo, estas características también pueden variar y al principio en niños pequeños no son tan claras como a lo mejor pueden ser en la edad preescolar o incluso ya en la edad escolar, cuando el nivel de apoyo es menor. Sí, te interrumpo una vez más, Fabiola. Y algo que tenemos que comprender de las conductas del niño con autismo es que nada es patognomónico, ¿no? Nada es característico y exclusivo de, ¿ok? Hay un cierto momento que los niños pueden, no sé, agitar los objetos, golpearlos, ¿ok? Observarlos frente a su cara, observar sus manos frente a su cara. Muchas veces decimos, no, eso es del niño con autismo, ¿no? Pero digo, a veces es normal también dentro del desarrollo de los niños.
Lo que evaluamos es la permanencia o la restricción de esta conducta en el tiempo de evolución. Así es. Sí, y el desarrollo de algunas habilidades y después la pérdida de esas habilidades, ¿no? Que también es una característica importante. Muy bien. Claro, y mira, y también es importante tomar en consideración que estas características que hemos hablado, no todas tienen por qué verse. Hay algunas que pueden darse, otras no darse, pero pueden darnos como un capítulo de que hay algo, como dice el doctor, que no está dando bien y que tenemos que observar con más detalle, porque de repente ocurre esta conducta en algunas ocasiones, no siempre, entonces no podemos nosotros estandarizar de que él tiene de repente un aislamiento. Hay que observar con mucho detenimiento y una de las cosas es siempre, como les digo yo a los padres, tener un reporte de si está realmente dándose constantemente o simplemente se dio una sola oportunidad, porque ¿qué pasa cuando de repente el desarrollo evolutivo de este niño no es tan rápido? De repente empiezan a notar un detalle, alguna conducta que no es repetitiva y ya hay una clasificación de pensar es que tiene el autismo. Entonces es importante es observar bien, porque a veces hay estas dudas y hay esta ansiedad de los padres por no saber por qué el desarrollo evolutivo es tan lento, pero hay que estar consciente de algo. El autismo tiene características particulares, pero también pueden haber otras etiologías muy similares que tengan algunas similitudes en algunos casos y pueden tener alguna repercusión. Por lo menos en el lenguaje hay que estar muy atento con esto de la parte de la comunicación. Muy bien, entonces ya a partir de esos comentarios podemos ir a nuestra segunda pregunta. Ya una vez que los padres de familia, los maestros o los cuidadores principales de estos niños sospechan o tuvieron como alguna observación que les llamó la atención, ahora sí, ¿qué es lo que tendrían que hacer? ¿Qué es como el plan ideal a seguir a partir de esa sospecha? Bueno, el plan a seguir después de ellos tener, porque es como siempre se los he manejado yo a ellos, el primer observador y el que más va a conocer al niño siempre van a ser los padres, porque son los que han tenido este desarrollo evolutivo y es el observar constantemente y darse cuenta si hay algo que nos está haciendo sentir que no hay una evolución como debe ser, si hay sospecha de unas características que no están conformes a lo que se espera, por ejemplo, el pedirle al niño que venga hacia nosotros y él no querer tener esa interacción, el ver que él está aislado mirando hacia otros objetos, el ver el interés por lo menos a estos objetos rodantes, ese tipo de situaciones particulares es importante tomar en consideración. Cuando ya existe vamos a llamarlo así, un SOS, que yo veo que mi hijo tiene un compendio de conducta que no están acordes a lo que yo veo en estado de, vamos a llamarlo así, de normalidad, porque está siendo muy lento, lo primero que yo siempre les digo al sospechar que pueda haber la presencia de un TEA es hablar principalmente con el pediatra acerca de lo que está ocurriendo con estos síntomas a fin de que él observe y haga ciertas remisiones pertinentes para los especialistas, porque para tener un diagnóstico particular del autismo es algo muy, muy delicado en donde debe participar todo un equipo multidisciplinario. Yo creo que sí, bueno, ante la sospecha de autismo, sí, los primeros observadores consideramos que los papás comúnmente vienen a la consulta porque los papás notaron algo, ¿no? Papás, o a veces la abuelita dice, ¿no? Algo no está bien con este niño, ¿no? Ya tiene experiencia en crianza en niños. Siempre yo digo, si hay sospecha, acudir con su pediatra, pero como decía, a veces el pediatra no está muy familiarizado con este tema, ¿no? Está acostumbrado a ver niño enfermo, no niño sano, niño con trastorno del desarrollo. Es decir, tiene un poquito de retraso en el lenguaje, pero no se preocupe, ya va a hablar, ¿ok? El problema del lenguaje es una característica muy importante del niño con autismo, ¿no? Y en lugares donde trabajo les digo, si tienen un niño con problema de lenguaje, hay que evaluarlo de autismo, ¿no? Es casi 50% de sintomatología autística, podemos decir, es el problema del lenguaje, ¿ok? Pero mi sugerencia es acercarse a alguien que tenga experiencia en el diagnóstico o en el manejo del autismo, ¿no? Ya sea pediatra, neurólogo pediatra, algún psicólogo o algún especialista en desarrollo que conozca del tema, ¿ok? Porque también me he enfrentado mucho a la situación que pues, los pediatras no conocen mucho de autismo, los neurólogos en general, hay mucho neurólogo que no tiene experiencia en autismo y dentro del ambiente de la psicología también me tocó mucho psicólogo que no tiene experiencia con autismo, ¿no? Entonces, es alguien que conozca del tema.
Sí, y retomo un poquito esto que nos dice la licenciada Mariano, reconocer que el padre es el experto en sus hijos y si hay alguna señal que les llama la atención, hacer caso de ella y no quedarse con una opinión que no satisfaga esa necesidad, ¿no? Como buscar realmente y hacer caso a esa intuición, si así lo quieren llamar, de que algo no está transcurriendo del todo a la norma, ¿no? Cuando ya empiezan a comparar a su hijo, en muchos de los casos, cuando salen y ya los ven comparados con otros niños dentro del juego o dentro del aspecto escolar, es cuando se evidencia que hay un desfase, ¿no? Entonces, si ya notaron que hay algo ahí, lo mejor siempre es hacer caso a esa llamada que observaron y atenderlo, ¿no? Con Sí. alguien que conozca del tema, que verdaderamente satisfaga esa necesidad y pueda disipar esas dudas. Sí, aquí Fabiola también comento que una situación que nos enfrentamos es que pues todos los padres vemos a nuestros hijos preciosos y perfectos, ¿no? Y estamos a veces cegados con la situación que puede estar presente. Y esto lo he visto de manera cercana en amistades incluso, ¿no? Que se juntan los niños y digo, focos rojos, ¿no? En ese yo veo algunas situaciones que a mí me llaman la atención porque a esto me dedico, pues por los papás cegados en el aspecto de que, mira, fíjate cómo juega con eso, ¿no? O le da risa hacer esa actividad. Pero, pues, yo digo, si sospechan de algo, no nos quedemos con la duda, ¿no? Más vale decir, ya fui, lo revisaron, no es nada, y pues seguimos adelante, ¿no? A que sí sea algo y se nos pase el tiempo. No, y Exactamente. fíjense también que hay algo importante, que es el apoyo, como se los digo, de no solamente quedarse con una observación de una persona o de un especialista, sino buscar la opinión de otros expertos en la materia que nos orienten, porque es como vemos, los padres tienen muchas expectativas, existen focos de conducta que no están bien orientadas para ellos y ellos tienen que tener una información. Siempre bueno, en el caso mío, siempre les digo a los padres, yo no puedo comparar un niño con otro, pero si hay una característica particular que me hace mucho ruido, tengo que indagar hasta llegar a ver cómo se puede mejorar o cómo puedo hacer yo para que el niño se ajuste a que por lo menos un estándar de una edad, bueno, más o menos cubra las expectativas, sobre todo en la parte del lenguaje que muchas veces es tan tardío. Sí. Y otra cosa que para mí también es importante mencionar ya en este punto, así como existen estos papás que no alcanzan a observar las características particulares de un posible trastorno del espectro autista, también actualmente, a mí particularmente me ha sucedido que llegan papás muy alarmados también, ¿no? Porque como bien dijimos, el desarrollo del niño, de cualquier niño, es muy variable, ¿no? Entonces, hay ocasiones en que un niño va a cumplir parámetros diferentes a los de la norma y no quiere decir que entren en una patología. Entonces, para mí decir como signos de alarma, también en el caso de estos papás, me causa un poco de preocupación porque no quisiera tampoco transmitir una ansiedad exagerada que pudiera pero ser demasiado preocupante y demasiado exacerbada hacia ellos, sino también comprender que el desarrollo es variable, pero si hay sospechas, sí es importante acudir sin como estar buscando forzosamente que entre dentro del diagnóstico, ¿no? Porque digo, conforme avanza la sensibilización en el tema, también llegan papás muy alarmados, muy preocupados y en muchos de los casos sí es parte del desarrollo. Hay que estar atentos, sin embargo, comprendiendo que una vez que se identifique, va a haber posibilidades de trabajo y de intervención que van a mejorar la calidad de vida del niño. Muy bien. Y hablando de esto, hemos hecho referencia de que nos tenemos que acercar, si sospechamos acerca de la presencia de un trastorno del espectro autista, nos tenemos que acercar a un profesionista. Pero ¿qué profesionista es el capacitado para otorgar este diagnóstico? Bueno, básicamente para
profesionista que está capacitado, primero que tiene que tener experiencia en la materia, como muy bien lo dijo el doctor, en el área del autismo, tener conocimiento de qué es esta condición, de este trastorno como tal, pero básicamente hay unos estándares. Si el niño es, por supuesto, pequeño, tiene que haber una escala desde el pediatra a pasar al neuropediatra, a pasar al psicólogo y pasar por estos estándares, pero tener en consideración algo, que tiene que haber un toque de muchos especialistas para llegar a un diagnóstico. Por lo menos en el caso de neurología, la parte de neurología es muy básica en este trastorno. Hay que evaluar qué es lo que internamente está pasando con el niño para poder nosotros tener una idea. Y algo importante es que todos estos especialistas tengan una comunicación y darnos cuenta como padres que tenemos un equipo y que lo que nosotros estamos sintiendo que nos está aportando es valioso para tener un norte. Hay algo importante. Si yo siento que no me dan una respuesta y quedo yo con las mismas expectativas, algo pasa con mi hijo, no sé si cómo se llama, si es autismo o qué es lo que tengo, pero yo pienso que es autismo, yo debo indagar. Y algo que siempre les recuerdo a cualquier persona que tenga un niño con autismo o con cualquier niño con una condición, el reloj biológico. Hay que nosotros atacar a tiempo estas cosas, porque cuando nosotros damos la intervención temprana, nosotros podemos canalizar muchos aspectos importantes. Respecto a esta pregunta, yo creo que el profesionista capacitado para otorgar un diagnóstico no es una persona, ¿no? Son un grupo de personas. Nosotros en el grupo trabajamos, trabajo con un psiquiatra infantil, varios psicólogos infantiles y psicólogas con maestría en educación especial, todos certificados en diagnóstico de autismo, ¿no? Yo al final de cuentas digo, el diagnóstico de autismo es algo clínico. Las pruebas me van a ayudar para comprobar la situación que tengo, pues, ¿no? O sea, les pido una evaluación del desarrollo, quiero ver la madurez cómo está, el aprendizaje, las habilidades, características intelectuales, características del lenguaje, y las pruebas ya sean subjetivas o objetivas del diagnóstico de autismo. No, pero al final cuando yo digo, el diagnóstico es clínico, porque me he enfrentado mucho a la situación de que me llegan ya con pruebas diagnósticas de autismo, con diagnóstico de autismo, y reviso las pruebas y hago la evaluación del desarrollo del niño, historia clínica, y digo, híjole, o sea, esta evaluación no corresponde al niño que estoy viendo, ¿ok? Digo, no le creo a la evaluación. Incluso con los psicólogos que trabajan conmigo, digo, ¿sabes qué? No le creo a tu evaluación, que lo evalúe alguien más. Quizás no era el mejor momento para evaluar al niño, ¿no? No participó, tenía alguna situación el niño. Entonces, el diagnóstico no es así como que, voy con el neuropediatra para que me haga el diagnóstico. Digo, sí, a final de cuentas, digo, ok, ¿tiene autismo o no tiene autismo o sospecho de esto? Pero es todo, la decisión es basada en muchos puntos, ¿no? En lo que veo yo de historia del desarrollo, historia clínica, comportamiento del niño durante la consulta, evaluaciones de los psicólogos que me apoyan. Incluso a veces le pido al psiquiatra infantil que me diga, oye, vamos a evaluar un niño en conjunto, ¿no? Porque no todos los niños es un diagnóstico fácil. Fíjense algo que ha nombrado el doctor que me llama muchísimo la atención. El diagnóstico es de tal necesidad que sea ajustado a una evaluación bien profesional, que el diagnóstico no se puede dar solamente con una fase, porque el niño puede tener estas variables. De repente hoy al llegar a consulta puede tener alguna situación. Entonces tenemos que tener varios encuentros, que también existe aquí un preámbulo muy importante, que es muchas veces la ansiedad que tienen los padres por buscar un diagnóstico y tienen que entender que tiene que haber un encuentro con varios profesionales y que tiene que ser exhaustivo el engranaje con ellos. Hay que tener paciencia porque hay que observar bien y hay muchísimas cosas que hacer para observar, porque no solamente es al niño, observar todos los antecedentes del niño, los antecedentes familiares, son muchos aspectos que hay que estudiar y es algo que es un proceso de un tiempo para nosotros tener una certeza, porque como dice el doctor, yo puedo tener una divergencia con lo que de repente algún especialista está hablando, pero tengo que ver y canalizar y ponderar porque veo esta diferencia que no ve él. De repente en el momento de ver al niño, el niño está en unas condiciones muy diferentes a cómo estuvo con él. Okay, además recordar, no es un trastorno del neurodesarrollo. Quizás a los 12 meses voy a ver cosas muy diferentes que voy a observar después a los 18, ¿no? Y a veces digo, ok, veo algunos focos rojos, me llaman la atención, y más ahorita en pandemia esto se ha dificultado muchísimo porque tienen año y medio los niños encerrados en su casa. Entonces el desarrollo de habilidades sociales ha sido nulo porque nada más ven a papá y a mamá y ya, ¿no? Y ven otro niño, pues no saben ni qué es porque nunca han visto otro niño. ¿Okay? Entonces digo, ok, vamos viendo, vamos despacio, vamos haciendo evaluaciones, que el niño adquiere habilidades.
veces digo, ok, vamos a meter una guardería, que socialice con otros niños, vamos a trabajar lenguaje, vamos a trabajar diferentes cosas y vemos 6 meses, 8 meses, 12 meses, evaluamos, ¿no? Que el niño tenga esta oportunidad de desarrollar las habilidades. ¿Okay? Entonces, el diagnóstico de autismo no es algo estático, tajante, ¿no? Tenemos que darle oportunidad a que el niño vaya desarrollando y vamos viendo cómo va comportándose en el transcurso del tiempo. Muy bien, entonces creo que podemos resaltar que a la hora de determinar a qué profesionista acercarse, tiene que ser un especialista en neurodesarrollo, que conozca de desarrollo infantil, y dentro de esta categoría va a entrar el neuropediatra, el psiquiatra infantil, el psicólogo infantil, el neuropsicólogo, ¿ok? Entonces es un equipo multidisciplinario porque precisamente las características del trastorno del espectro autista son muy variables y vamos a tener como condiciones neurobiológicas importantes que tiene que revisar un profesionista específicamente para eso, y también va a haber observaciones conductuales que habemos profesionistas especialistas para esto, ¿no? Entonces la suma de todo eso, del equipo en general, es cómo se obtiene un diagnóstico más certero y a través de ese diagnóstico también un plan de tratamiento para ello, ¿no? Entonces no es como una sola persona que participe y que sea la opinión como inamovible, sino que es un equipo cuya fortaleza va a ser el desarrollo infantil. Tenemos unas preguntitas, perdón, tenemos unas preguntitas, nos va a ayudar mi compañera Damaris para estar leyendo unas preguntitas para que no se nos pasen al final, porque creo que son un poquito importantes. Ahorita, disculpen la interrupción, ahorita mientras comentaba, ¿no? Para no dejarlas al final, porque están como justo en el tema, ¿no? Las preguntas que tiene por aquí el público en el chat. Damaris, ¿nos puedes apoyar por favor con las preguntas? Claro que sí. Buenos días. Pues un saludo a todos los panelistas. Gracias por acompañarnos hoy. Tenemos aquí varias preguntas en el chat. Iniciamos con Gabriela Sánchez, quien guste de los dos primeros responderlas. Dice, ¿el aleteo de brazos es característica de este espectro? A mí me gustaría comentar sobre aleteo. En un momento usé la palabra patognomónico, ¿no? Patognomónico es el término que decimos es exclusivo de esta sola entidad, ¿ok? El aleteo no es patognomónico del autismo. Dentro del desarrollo es normal que el niño presente aleteo en ciertas etapas de desarrollo, pues, ¿ok? Incluso me ha tocado ver niños con un diagnóstico que se llama trastorno de los movimientos estereotipados, ¿no? La única característica que tiene es aleteo, ¿no? O movimiento de manos, o frotar las manos, llevarse las manos a la cara, observar la mano, ¿no? Es un movimiento, es un trastorno, o sea, del trastorno del movimiento, ¿no? Característica únicamente eso. No tiene ningún otro componente para pensar en autismo. Entonces, no, el aleteo no es patognomónico del autismo, se puede presentar en otras situaciones. Muy bien. No sé si quiere aportar algo a la señora María. Bueno, en el caso del aleteo yo también considero lo mismo, que no es una característica estándar del autismo. Sí pueden haber estas conductas en determinadas oportunidades, pero existen otros síndromes asociados al autismo que también pueden tener estas características. No quiere decir que un estándar del aleteo sea específicamente de esto. Es como en el caso también de las estereotipias verbales. No tienen que ver precisamente solamente con el autismo, porque es lo que se estandariza, que el aleteo tiene que ser la característica, que de repente el niño camine de puntillas tiene que ser una característica estándar y no son características solo del autismo. Muy bien. También nos dice por acá Eliana Fabiola, pregunta para todos los ponentes, incluyendo Fabiola, ¿qué opinan del protocolo de Nemetschek? ¿Quién gusta iniciar? Yo me abstengo de comentar el protocolo. Realmente no tengo tampoco mucho que aportar en eso. Y creo que... sí, se podría decir, ¿no? Que hay muchos, he leído sobre muchos protocolos de este tipo, ¿no? Y a veces me llegan mamás con el librito, ¿no? Doctor, ¿qué opina de este tema, este tema, este tema? Y digo, bueno, o sea, la cosa es seguir una directriz en el manejo, ¿no? No casarnos con un protocolo específico, todo lo que diga este libro es la Biblia, pues, del autismo, ¿no? Sí he leído mucho del protocolo de Nemetschek, de la, no sé, dieta de Feingold, o situaciones así, ¿no? Me llegan los papás con librito, ¿no? Pero tenemos que estar abiertos a que hay muchas situaciones que tenemos que evaluar y trabajar con ellas. Muy bien. No sé si Fabiola quiere comentar algo.
Sí, creo que bueno, un momentito más adelante, ya cuando lleguemos al punto de la intervención, vamos a enfocarnos en intervenciones que están validadas, estudiadas y que tienen sustento científico para ello, ¿no? Entonces, ciertamente hay muchísima variedad de terapias alternativas y de infinidad de recursos que en ciertos casos pudieran funcionar para ciertas familias, para otras no. Entonces, creo que nos vamos a centrar más bien en aquellas que tienen un sustento científico sólido. Ok, también nos dice por acá Daniel Mesén, dice, buenos días, mi hijo corre mucho y grita, ¿es signo de TEA? Bueno, específicamente no, pueden en el trastorno del desarrollo de cualquier niño puede existir estas conductas. ¿Qué ocurre? Que de repente hay muchísimos niveles de ansiedad en los niños con autismo, que ellos pueden tener algún tipo de alteración con algún cambio en su ambiente. Ahí sí puede haber esta cierta, vamos a llamar, patrón de irritabilidad, mas no es tampoco un estándar específico del autismo. Okay. Sí, no, pienso lo mismo, ¿no? O sea, el nada más correr y gritar no es... O sea, tenemos que dar un componente mucho más grande, ¿no? De sintomatología. Okay, ¿no? Incluso hablando de que constantemente corre y grita. Me vienen niños de 4 años o de 3 años, ¿no? Para evaluación diagnóstico por TDAH. Ok, TDAH es un trastorno de neurodesarrollo también. Y a veces podemos confundir cierta sintomatología con autismo, con otro de los grupos de los trastornos de neurodesarrollo. Pero también es normal que el niño de 3, 4 años todo el tiempo esté corriendo, brincando. O sea, no hablo de hiperactividad o TDAH en este rango de edad. Es normal que el niño sea inquieto. Ok. Nos dice también por acá Abraham, ¿qué posibilidades hay de confundir síntomas del TEA con problemas en la dinámica familiar como violencia, abandono, entre otras? ¿Hay algún criterio para excluir este tipo de situaciones? Bueno, fíjate que en lo que es el diagnóstico del autismo hay diferentes características, que es la parte de los que son los factores ambientales, que pueden tener una particularidad en el diagnóstico. Pueden estar asociados de repente a no haber un buen seguimiento en el embarazo, pueden haber determinantes genéticas importantes que sí pueden determinar características para presumir de un autismo. Yo creo que hablar de dinámica familiar es un tema muy complicado, ¿no? Porque todas las casas son diferentes, todas las dinámicas de padres con hijos son totalmente diferentes, ¿no? Yo creo que es netamente enfocarnos a los focos rojos, a las, digamos, 6 características clave del niño con autismo que yo creo que más adelante las vamos a tocar, ¿no? Que no importa cuál sea la dinámica familiar, el niño con autismo pues, va a tener las características. ¿Okay? Incluso tengo muchos pacientes que son de casa-hogar, que no, dinámica familiar nula, pero pues el niño tiene autismo, ¿no? Sí, y finalmente, para que un niño de un desarrollo neurotípico desarrolle características similares a autismo, tendría que tener unas condiciones sumamente rígidas que creo que no serían alcanzables, ¿no? O sea, creo que es un punto que tenemos que tener en consideración, claro que sí, la dinámica familiar, pero las características del trastorno del espectro autista se van a mostrar y se van a evidenciar independientemente de la dinámica familiar. Muy bien, pues son las preguntas que tenemos por el momento. Podemos continuar con la presentación. Okay. Antes de cambiar de pregunta, Fabiola, te quiero comentar algo también sobre quiénes son los especialistas capacitados, ¿no? Lamentablemente, neurólogos pediatras en México no somos muchos y por año no son la gran cantidad que se forman. El sistema de salud de México no da para formar más neurólogos pediatras por año, ¿ok? Pero tiene aproximadamente unos 2 o 3 años que se creó una nueva especialidad en pediatría, así como yo hice pediatría y le puse neurología pediátrica, se creó la especialidad en pediatría del desarrollo, que son pediatras que únicamente es una alta especialidad en trastornos del neurodesarrollo. Entonces, en los siguientes años vamos a empezar a ver ya este tipo de profesionista, ¿no? Es un pediatra que se formó únicamente en trastornos del desarrollo. ¿Ok? Y como decía, yo como neurólogo pediatra, pues sí, en algún momento leímos sobre autismo durante la especialidad, sobre TDAH, trastornos de conducta, trastornos de aprendizaje, de la comunicación. Pero este grupo de pediatras en específico va a ser los especialistas en este tema. Qué gusto escucharlo. Muy bien. Muy bien, y ahora sí, ya sabemos a qué profesionista acercarnos. Y ahora, ¿qué sigue? O sea, ¿cómo se va a diagnosticar el trastorno del espectro autista? ¿Qué proceso se tiene que seguir?
Bueno, básicamente cuando ya se tiene la observación de los padres, que son realmente los que asisten a la terapia, lógicamente ellos lo primero que van a buscar auxilio es al médico de guía, que es al médico pediatra, y de allí va a haber un desenvolvimiento. ¿Qué ocurre si, como se ha hablado, este especialista no tiene, por llamarlo así, la formación en la parte del autismo? Lo ético sería que él buscar qué especialistas pueden ayudar en lo que son la parte del desarrollo evolutivo de los niños, cuál es la parte de lo que es el estándar de desarrollo como tal, de sus características, cómo es el desenvolvimiento. Luego que este profesionista como tal ya tenga un estándar de lo que está ocurriendo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a los demás especialistas, al neurólogo, en donde él tenga las bases, al psicólogo, el cual va a aplicar diferentes test para poder determinar si las conductas están dadas. Y también hay especialistas de mucho valor, por lo menos está el terapista ocupacional, que también tiene un apoyo importante. En el caso del lenguaje, si es alguna conducta, sería importante también ser evaluado por un terapista de lenguaje, y el psicopedagogo, si es que las variables del autismo también hay características que se pueden notar muy claramente, pero de repente en la evolución del desarrollo del niño hay conductas que se hacen más viables a otras edades y no tan palpables tan temprano. También en el momento que el niño se empieza la interacción social con el medio, con otros niños, ahí podemos ver un estándar de conductas distintas en donde también tiene cabida los psicopedagogos como tal, quienes también tienen un sustento importante en la validez del autismo. A mí me gustaría comentar en este aspecto cómo se diagnostica. Les puedo decir que, y le digo a los pacientes, ¿no? Cuando llegan a la consulta por primera vez, el 70% del diagnóstico está hecho en el momento en el que ellos llegan a la consulta sospechando autismo, ¿no? Ya vimos las características, reiteración del lenguaje, que parece no escuchar cuando se le habla, que cuando quiere algo no lo puede obtener por sí mismo, toma al adulto y lo lleva de la mano al objeto que él quiere, que es sensible a los sonidos, o a las texturas, o a las comidas, y que juega de manera repetitiva. ¿Okay? Ese es el 70% del diagnóstico, ya está hecho cuando el papá llega a la consulta. ¿Okay? Ahora me toca a mí, okay, vamos a hacer evaluación de historia clínica, ver antecedentes, evaluación de desarrollo, y siempre pido en el 100% de los casos, me apoyo con mi equipo de psicología, pruebas psicométricas, ya sea pruebas de desarrollo, de inteligencia. Me gustan los cuestionarios de, digamos, filtros de autismo, ¿no? Cuestionarios que podemos contestar rápidamente en consulta para ver un puntaje, que muchas veces es lo que pregunto en mi historia clínica, y es para que los papás lo vean un poquito de manera más objetiva, ¿no? O contesto un cuestionario y veo que bajo lo que contesté, pues sí hay un foco rojo muy importante, ¿no? Debo hacer una evaluación un poquito más estricta, más profunda. Digo, pruebas observacionales de autismo, o sea, estoy, digamos, casado con realizar siempre una 2-2, una IDEA, un PDA, es una prueba observacional. ¿Okay? Y hago pues la combinación, ¿no? De observación clínica con pruebas. ¿Okay? Muchas veces me dicen, no le va a pedir una resonancia magnética o un electroencefalograma. Digo, nada más el 5% de los casos pido un auxiliar diagnóstico. ¿Okay? Y no hay digamos, una recetita de cocina de que a todos vamos a pedir esto. ¿Okay? Muchas veces es en base a la experiencia del profesional, en base a las situaciones que vemos de desarrollo, focos rojos que miran, un electroencefalograma, porque quizás el niño es tremendamente irritable, o porque no logra conciliar sueño, duerme 2 horas por noche, ¿no? O porque tiene mucha agresividad, o algo, o algún movimiento normal no característico que llame la atención, que pueda sospechar que son crisis, ¿ok? O que quizás el niño tiene alguna otra situación, ¿no? Tiene macrocefalia o tiene algo estructural cerebral, como que pienso yo que tiene algo estructural cerebral, o que quizás fue muy prematuro y sospecho de daño cerebral. ¿Okay? Entonces, no a todos se le pide algún estudio complementario. ¿Okay? Quizás sí a veces pruebas auditivas, ¿no? Aunque yo les digo en la consulta, le hacemos la prueba de las papitas o de las galletas, ¿no? El niño cuando se le habla no escucha, o no voltea a escuchar su nombre. Y digo a los papás, ¿sospecha que no escuche? Bueno, pues no sé. Digo, cuando abren las papitas, abren las galletas, pues no, pues inmediatamente voltea, ¿no? Ok, sí escucha. ¿Ok? Entonces, el pedir auxiliares diagnósticos no es así como que a todos en general, ¿no? Tenemos que tener un poquito de la corazonada de qué auxiliar diagnóstico voy a pedir, pero digo, en 95% es sospecha clínica con evaluación diagnóstica que me apoye siempre el equipo de psicología. Sí, creo que el primer paso es un proceso de detección.
¿no? Este filtro que bien dice el doctor. En estos casos nos podemos apoyar, sí, de ciertas como guías que nos van a resaltar esos focos rojos más importantes y a partir de ahí ya canalizar a un proceso de evaluación diagnóstica. En ese proceso que van a incluirse diferentes profesionistas, va a ser necesario que se utilicen pruebas que estén estandarizadas, validadas, que nos arrojen suficiente información para corroborar el diagnóstico, ¿no? O sea, que avalen la observación clínica. Entonces, meramente creo que aquí cabe resaltar que a la hora de hacer un diagnóstico de autismo, nuestro mayor recurso van a ser las conductas observadas y el impacto que tienen a nivel adaptativo, ¿no? Entonces, estos estudios complementarios que en muchas de las ocasiones les dan tranquilidad a los papás, no siempre son necesarios, ¿no? Pero hay veces que les da tranquilidad saber que a nivel funcional y orgánico hay algo, ¿no? Que lo valide y no siempre es visible en el autismo, ¿no? Muy bien. Y desde su especialidad, hablando María José, como psicopedagoga, doctor, usted como médico neuropediatra, ¿cómo se evalúa a los menores y qué estudios o pruebas son necesarias o ustedes que consideran que son importantes para el diagnóstico? Bueno, básicamente en el área de psicopedagogía como tal, bueno, nosotros principalmente hacemos el acompañamiento inicial, que es la prueba que se utiliza. En el caso de nosotros es lo que se llama la anamnesis, que es básicamente una entrevista donde recogemos diferentes datos acerca del desarrollo evolutivo del niño en las diferentes áreas del desarrollo, también los antecedentes familiares, que para nosotros son importantes. Tenemos también este acompañamiento. Muchas veces yo trato de hacer este estándar con los padres en una escala de ellos y después los pongo a interactuar con el niño para ver cómo son las reacciones, cómo son los contactos. Después se hacen diferentes pruebas, por lo menos el diseño de la figura humana, para poder ver cómo es este estándar. También se utilizan las pruebas psicométricas y bueno, y por supuesto se utiliza el estándar de la observación y se canaliza con los estándares, por lo menos del estándar del DSM-5, que es una prueba donde me arrojan un criterio bien importante y bien sólido de lo que es la parte de lo que es el autismo. Claro, básicamente tengo que tomar en consideración que a nivel de conductas, yo puedo ver conductas que también están involucradas con lo que es la interacción y el aprendizaje del niño, que el aprendizaje en el caso del enfoque de psicopedagogía, nosotros orientamos ese aspecto de aprendizaje, interacción y resultado en la evolución del niño. Y también tenemos que manejar este estándar de lo que son las pruebas de psicología, que es lo que observa el psicólogo. Para nosotros es muy importante y tener este engranaje entre los dos, porque nosotros trabajamos más la parte de interacción directa con el niño, con un estándar global. Claro, lo hacemos en terapia a nivel particular, pero nos interesa que esa interacción social sea globalizada y sea de la manera más óptima. Y por tanto, tendemos, por lo menos en el caso mío, yo tiendo a hacer el acompañamiento con psicología, pero yo involucrarlo en un área más grande donde él pueda desenvolverse más. Y por supuesto que, por ejemplo, en el área de la parte escolar, es importante ver que el niño se adapte de una manera armónica y que logre yo creo que es el macro de esta parte del autismo, pues, es la interacción social de la mejor manera posible. ¿Sí? Yo como evalúo a los menores, digo, a veces desde antes de que llegue el paciente al consultorio, entre conmigo al consultorio, ya me estoy dando cuenta qué situación tenemos, ¿no? El ruido que hay en la sala de espera, cómo se comporta, cómo saluda, ¿okay? Cómo camina hacia adentro del consultorio, cuando entra al consultorio, o cómo observa los juguetes, cómo me observa a mí, ¿no? A veces hay niños que pues, no me observan para nada, ¿no? Soy indiferente totalmente y comúnmente al entrar a un lugar que no conocen, hay una persona que no conoce, que ahorita con lentes, cubreboca, pues trae cosas en la cara, debería llamar mucho la atención. Entonces, la observación es muy importante, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento del niño entrar al consultorio? De ahí vamos a traer una palabra que dijo María, la de anamnesis. Vamos a hacer una historia clínica, ver antecedentes familiares, antecedentes del embarazo, antecedentes del desarrollo, la situación actual del niño, cómo es la dinámica en casa con el niño, quién lo cuida,
su rutina de sueño, qué historia médica, ¿no? Qué enfermedades ha tenido. Y hacemos exploración física, ver qué situaciones físicas realmente tenemos. Y después lo que les decía, ¿no? O sea, veo hacia dónde camina eso, ¿no? Es un niño que tiene síntomas o focos rojos de autismo, o tiene focos rojos de discapacidad, o tiene alguna otra situación que sospeche, envío a evaluar directamente hacia lo que sospecho, ¿no? Y los psicólogos me apoyan en esa parte, ¿no? Yo me gustaría tener el tiempo para sentarme con todos los niños y jugar con ellos y poderlos evaluar personalmente, pero realmente el tiempo no me lo permite, pues. ¿Okay? Por eso tengo un grupo de psicólogos que trabajan conmigo y confío en ellos, ¿no? Y les digo, te envío a evaluar a este niño con esta sospecha, ¿no? Y vamos teniendo la retroalimentación durante la evaluación. Oye, observé esto, ¿qué opinas? Voy a aplicar esta prueba, tuve este resultado, y vamos, ¿sabes qué? Mejor vámonos por este lado. ¿Okay? Para complementar la evaluación, ¿no? O sea, requiero las opiniones de muchas personas para poder hacer un diagnóstico adecuado. Así es. Sí, desde la visión psicológica, creo que coincidimos mucho en que empezamos a observar las conductas desde recepción, ¿no? Desde cómo vemos cómo se dirige a sus cuidadores, cómo se dirige hacia los otros niños que están ahí presentes, cómo solicita sus necesidades, cómo explora el ambiente, ¿no? Todas esas observaciones conductuales se hacen de manera inicial. Y luego empezamos a detectar en historia clínica antecedentes heredofamiliares, ¿no? En muchos de los casos hay variables genéticas muy fuertes y hay una historia familiar que pudiera avalar eso. Entonces ya vamos sumando datos, información que pudiera corroborarlo en el futuro. A lo mejor vamos explorando qué historia del desarrollo ha tenido en cada una de las áreas, ¿no? Cómo ha desarrollado su lenguaje, cómo se ha desarrollado en la parte de socialización, la parte de autoayuda, cómo juega, su desarrollo motriz. En muchos de los casos, como les digo, hay una desarmonía evolutiva, que quiere decir que hay un desarrollo evolutivo adecuado en ciertas áreas, pero en ciertas otras no, como en el lenguaje y la socialización se ve que hay una caída, ¿no? Entonces, creo que a la hora de hacer una evaluación psicológica, no únicamente evaluamos los focos rojos ni nos centramos en eso, sino que también evaluamos las fortalezas para que sea como que podamos obtener un perfil cognitivo del niño que, si bien encaja a lo mejor en un trastorno del espectro autista, también podamos destacar sus fortalezas, ¿no? Entonces, a la hora de que vamos viendo que hay ciertas necesidades y que hay áreas de oportunidad en la parte de desarrollo del lenguaje, en la parte social, y que hay presencia de estereotipias o de comportamientos rígidos de conducta, entonces ya podemos ir sumando otras pruebas que nos van a dar más información acerca de eso, ¿no? Y actualmente tenemos como nuestras pruebas de oro, ¿no? Que en este caso es como en la escala de observación del autismo, la 2.2, o el ADR, que es una entrevista muy profunda acerca de sintomatología del espectro. Entonces, creo que apoyarse de esas herramientas que están validadas y que suman tanto a la observación sería como lo más adecuado, ¿no? No únicamente quedarnos con la pura observación, el ojo clínico. Creo que también es importante validar con instrumentos que aporten a esa observación. Fabiola, tenemos por acá unas preguntas, vamos a aprovechar para los panelistas. Nos dice por acá Julia, ¿puede ser una conducta aprendida, por ejemplo, de un padre agresivo y que se confunda con agresividad? ¿Cómo determinarlo sin pasarlo por alto pensando que eso es una conducta aprendida? Sí. María, ¿desea responder? Bueno, en el caso de las conductas de agresividad, pueden haber patrones conductuales que se pueden repetir, más pueden ser patrones que se pueden modificar si se van a terapia, más no son un estándar para en el caso del autismo como tal. Okay. Hay que analizar la función de esa conducta, ¿ok? En muchos de los casos, la agresividad es una forma de comunicar una necesidad. Entonces, si vemos que hay dificultades en la parte de comunicación, y la agresividad es el medio por el cual el niño comunica algo, ok, entonces tenemos que trabajarlo, pero de manera aislada no podemos determinar agresividad es sinónimo de autismo, ok, hay que hacer un análisis de esa conducta, qué función tiene esa conducta, cuál es el objetivo que cumple.
Sí, el niño va a aprender lo que observa en casa, ¿no? Hace unos meses veía un niño que decía, es que el niño para todo muerde. Dije, digo, me dice el papá, llego y me muerde. Dije, pero ¿bajo qué situación? Y ya explorando un poquito, vemos que la mamá, su forma de darle efecto al niño era morderlo. ¿Okay? Entonces lo mordía el brazo, le hacía morditas en el brazo o en el hombro o en el cachete, y pues yo creo que el niño lo aprendió, ¿no? Y si me muerden para demostrarme cariño, pues yo muerdo para demostrar cariño también, ¿no? Entonces sí, o sea, la agresividad no es una característica como tal de autismo, el niño va a aprender lo que observa, ¿no? Muy bien, también tenemos otra pregunta por acá de Eliana. Dice, ¿qué opinan de método ABA? Muchos expertos lo consideran su uso controversial por considerarlo rígido. ¿Qué opinión tienen? Bueno, en cuanto a esa observación, sí considero que hay unos patrones a veces que son un tanto, no diría, yo diría que son rígidos y además que son como muy limitados en que tiene que haber un estándar. Y yo pienso que en el caso del autismo, en el caso mío, yo utilizo de repente diferentes estrategias, también tomando un enfoque de muchas cosas, porque no me puedo quedar en un estándar solo. También hay que tomar en consideración que existen diferentes formas de actuar en el autismo en diferentes niños. Yo no puedo actuar en un estándar de un tipo 1 a igual a un tipo 3. Es diferente lo que yo puedo utilizar. Sí, yo pienso que no hay que ser rígidos en algo, sí hay que seguir una directriz, ¿no? Tengo que seguir un camino, ¿no? ¿Por dónde voy? ¿Okay? Y ABA nos da eso, ¿no? Nos da un camino que seguir, aunque no todos los niños son iguales, no todos requieren lo mismo, no puedo tener un patrón específico para todos, ¿no? Tengo que ser un poquito flexible con qué situación presenta cada niño y cómo adecuarme a ella, ¿no? Pero lo importante es seguirle una directriz, ¿no? En el manejo, ¿no? Tener un plan y voy a seguir este plan. El ABA es un modelo que tiene un buen sustento científico, o sea, que tiene resultados, pero creo que volvemos a caer en la idea de que es un individuo, pues, o sea, el niño es un individuo con características particulares y vamos a tomar decisiones dependiendo de cada caso. Entonces, dependiendo de las habilidades y de los objetivos que nosotros queramos desarrollar, vamos a tomar la decisión si el ABA es un modelo adecuado para ese niño o algún otro modelo, ¿no? Cada vez se van desarrollando diferentes perspectivas y diferentes modelos de intervención y el ABA es uno de esos, ¿no? Que tiene validez científica, que creo que es importante resaltarlo, pero no va a ser para todos los niños y no para toda la vida, ¿no? O sea, dependiendo del desarrollo del niño, cómo va creciendo, cómo va evolucionando, vamos a determinar si el ABA sigue siendo adecuado o hay que migrar a otro tipo de estrategia. Muy bien, también nos dice por acá María Fidelia, ¿qué diferencia hay en neurología y pediatría? Mira, la neurología pediátrica, nosotros tenemos una formación de medicina, pediatría, luego neurología pediátrica, ¿no? Trastornos del neurodesarrollo es uno de los múltiples temas que podemos abordar, ¿ok? El psiquiatra o el psiquiatría infantil vienen de medicina, psiquiatría infantil. Es un poquito evaluar más el componente. Yo digo, vamos a evaluar el componente mental, el psiquiatra evalúa el componente mental y el neurólogo evalúa el componente orgánico cerebral, ¿ok? Muchas veces, hablando de autismo, digo, ok, vamos a hacer un poquito, yo veo niños más pequeños que psiquiatra infantil, ¿ok? Yo hago la evaluación de desarrollo de niño más pequeño. Y a veces, llegada a cierta edad, digo, ok, ya este niño tiene suficiente edad para que el psiquiatra infantil trabaje con él, ¿ok? Y lo que puedo decir, ok, yo trabajo más con el papá, observando las conductas del niño, y el psiquiatra infantil trabaja más con el niño, observando las propias conductas que presenta, ¿ok? Tengo que tener el nivel de funcionalidad. ¿Okay? Hay niños que tienen lamentablemente un autismo y mucha discapacidad, que sé que el psiquiatra no le va a aportar mucho. Pero hay niños que tienen un autismo muy funcional, que en la edad de adolescencia vemos también se agrega un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, que sé que el psiquiatra va a poder trabajarlo mejor que yo. ¿Okay? A final de cuentas, en la oficina trabajamos como equipo, ¿no? Hay casos que me llegan a mí y digo, no, esto es para que lo vea el psiquiatra, o hay casos que llegan al psiquiatra infantil y digo, no, esto es para que lo vea el neurólogo pediatra. Okay, muy bien. Tenemos una pregunta dirigida a María. Dice, ¿qué opinión tiene de las terapias de neurofeedback y estimulación magnética transcranial como terapia para TEA?
Bueno, fíjense, esa es una terapia que es alternativa. Yo lo que digo es que estas terapias ayudan a que el desenvolvimiento de comportamiento no se alteren o se aumenten, pero no son terapias como tal que sean mágicas ni exista un patrón de que va a haber una modificación. Son cosas paliativas para ayudar al desenvolvimiento. Más tenemos que estar conscientes de algo. Cuando utilizamos este tipo de terapias, tenemos que estar conscientes que debe haber un seguimiento a nivel de lo que es un estándar de psicología que debe tener un patrón, ya sea conductual o un patrón de algún estándar que esté utilizando dependiendo de la necesidad. Pero estos son cosas paliativas que ayudan, mas no son la correspondencia del tratamiento específico del autismo. Sí, yo creo que, en mi punto de vista, no hay suficiente evidencia científica que me diga que esta estimulación magnética transcranial va a funcionar para niños con autismo. Exacto. Muy bien. Tenemos por acá también de Sofía, nos dice, ¿es apropiado que un joven que fue diagnosticado con el espectro TEA asista a una escuela regular? ¿Favorece su desarrollo? Bueno, en ese estándar, por lo menos en el caso mío, que he tenido bastante experiencia en esto, lo que es la integración en la parte escolar, nosotros tenemos que tomar en consideración primero que no es que sea apropiado, debe haber una interacción, pero tenemos que evaluar cuáles son las características, porque no podemos estandarizar a los niños a nivel general. Hay niños que tienen ciertas dificultades a la interacción y tenemos que darle como una estimulación previa para alcanzar esto. Hay niños que no tienen el lenguaje e inclusive depende también en los estándares. Yo que trabajo también a nivel online, lo he observado, las terapias, por decir un estándar, en Chile o en Perú o en Ecuador o en España, los estándares de lo que es la integración escolar son tan distintos, en donde en algunos casos hay países en donde se les exige algunas condiciones. Por lo menos en el caso aquí de Portugal, los chicos van a la escuela porque sí, y después ellos asisten a un paliativo de unos días en ir a un instituto de educación especial como tal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos como norte? Desde mi concepto, la integración escolar debe darse, pero tenemos que estar enfocados en algo. Tiene que haber un estándar hasta cuál es el compendio de conductas que tiene este joven, porque de repente él es más a nivel de la integración laboral que más a nivel académico. Entonces, por ejemplo, en el caso de Portugal, se estandariza de que ellos hagan hasta el último año, y hasta el último año es que ellos ingresan a lo que son los talleres laborales. En vez de nosotros aprovechar, les pongo este ejemplo particular, de repente ir incorporándolo al taller laboral directamente, porque el nivel de funcionalidad de repente es un poco más bajo de lo esperado para las expectativas de la parte escolar. Muy bien. Por acá sí nos tienen una pregunta. Adelante, doctor. Me gustaría decir que no todas las escuelas son para todos los niños y no todos los niños son para todas las escuelas, ¿no? Hay que individualizar, ¿ok? Yo siempre les exijo, tratemos de mantener escolarización regular, ¿ok? ¿Por qué? Porque el niño, si tiene capacidad de aprender, pues quiero que vea a los de enfrente, no quiero que vea a los que están peor que él, ¿ok? Y a veces me dicen, tiene autismo, escuela especial. Dijo, oye, espérame, pero el niño, o sea, aunque su lenguaje sea limitado, tiene 5 años, nunca ha sido escolarizado, pero sabe leer, sabe escribir y sabe sumar y lo aprendió él solo, ¿ok? Quizás viendo videos de YouTube o quién sabe, ¿no? Y si lo meto en una escuela especial como tal, y hay niños que están peor que él, pues pues es lo que va a aprender, ¿no? Y yo quiero que vea a los de enfrente, ¿ok? Entonces hay que individualizar mucho cada caso, ¿no? Y luego tratemos de mantener escolarización regular lo más que se pueda. Sí, muchas escuelas no están preparados para manejar niños con autismo, ¿no? Pero digo, pues vamos a buscar la escuela específica para el niño específico. Eso que dice el doctor es muy importante, y disculpen que le interrumpa, que tiene que haber un equipo interno en las escuelas en donde incorporen a estos chicos como tal, porque estos chicos de repente tienen niveles de ansiedad importantes y deben ser canalizados de alguna manera. Hay momentos en donde ellos necesitan un acompañamiento para su adaptación y su integración social, y estos especialistas ayudan y aportan a que la integración sea más viable, y ellos mismos determinan hasta qué instituciones podrían de repente darle una ayuda externa para poder canalizar algunas conductas en particular. Sí, hay un concepto que me parece importante recalcar, que es la inclusión escolar. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de inclusión escolar, nos basamos en la premisa de que todos los niños tienen derecho a la educación.
¿ok? Entonces, y también apelamos al concepto de neurodiversidad, o sea, que cada niño va a tener características, intereses, capacidades y necesidades distintas, ¿no? Y entonces, lo ideal es que en el ambiente escolar haya oportunidad para el desarrollo de habilidades para todos los niños, ¿no? Entonces, en muchas de las ocasiones, no alcanzamos esto, quisiéramos que la escuela pudiera ofrecer todas estas herramientas, pero no es así, ¿no? Entonces, no todas las escuelas van a ofrecer ese medio para que todos los niños se desenvuelvan de manera óptima, pero sí hay lugares en donde se puede desarrollar de esa manera. Entonces, creo que tenemos que centrarnos mucho en las características particulares de cada niño y analizar la escuela a la que queremos que se incluya para saber si es una opción que le vaya a ser benéfica, ¿no? Pero creo que en casos muy amplios, sí es adecuada que el niño se incluya en un ambiente escolar regular. ¿Por qué? Porque vamos a tomar en cuenta no solamente sus dificultades, sino también sus fortalezas. Y si él tiene el alcance cognitivo para poder cumplir con una currícula y además se le suman adecuaciones para permitir ese proceso, claro que sería de apoyo. Muy bien, entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta. Para la licenciada María, ¿hay factores asociados al diagnóstico del TEA ambientales o genéticos? Igual también si gusta responderlo el doctor. Bueno, factores ambientales como tal, sí pueden existir algunos factores ambientales que pueden traer como consecuencia algunas conductas que se asocien con el autismo. Por lo menos cuando nosotros hablamos también de factores ambientales, tenemos que tomar en consideración cuáles son las condiciones de cuidado que se tuvieron durante ese proceso de desarrollo antes de nacer el bebé. Es importante tomar ese aspecto. Por eso es que cuando nosotros hacemos lo que es la anamnesis, tomamos en consideración esos factores previos al embarazo y los factores ambientales que hubieron. Hay algo importante que también se maneja mucho, el impacto emocional de la madre durante esa etapa, que es un tema tan manejado y tan hablado en el aspecto del autismo, en ese impacto emocional durante el embarazo. Y hay algo importante que también hablamos, lo que es la genética y lo que también es la herencia. También vemos que hay herencia donde hay familias en donde hay un estándar, no todo tiene que ser rígido así, pero que este patrón de herencia se va repitiendo de generaciones en generaciones. Entonces, algo genético también está involucrado en este caso. Okay. Yo creo que hablando de este tema de factores genéticos, tenemos que ser factores epigenéticos, ¿no? Cómo en el transcurso del tiempo los humanos hemos ido mutando genéticamente para cada vez tener más niños con autismo. En los principios de los años 90 hablábamos de 1 de cada 2,000 a 1 de cada 10,000. Actualmente, 2018 a 2021, podemos decir que se presenta en 1 de cada 160 a cada 40, dependiendo qué área sea la población, ¿okay? Entonces, 500 veces más frecuente que hace 30 años. No sabemos por qué. Específicamente no. Se habla a veces de cómo las bacterias del intestino nos han modificado genéticamente para tener cada vez más niños con autismo, los alimentos genéticamente modificados, la exposición a ciertos tipos de radiaciones, a estimulación de campos eléctricos. No sabemos específicamente qué es, ¿okay? Si hay factores de riesgo asociados, hemos visto edad materna mayor de 40 años, edad paterna mayor de 50 años, complicaciones del embarazo, diabetes gestacional, hipertensión en el embarazo. Hemos visto exposición a ácido valproico en materna, es un factor ya bien descrito. Peso bajo para edad gestacional o quizás nacimiento prematuro o tardío. O sea, hay muchos factores hay muchos factores, pues no hay como tal una causa específica. Lo que sí se ha visto es que aquellas madres que tomaron ácido fólico preconcepcional, o sea, antes de embarazarse, disminuyen considerablemente el riesgo de alteraciones neurológicas, dentro de ellas autismo, ¿okay? Y hablando de factor genético específicamente, es muy común encontrar familias con varios niños con autismo, ¿no? Es común, tengo muchos hermanitos con autismo, gemelos con autismo, trillizos con autismo. Tengo una familia que son 4 mamás hermanas y las 4 tienen niños con autismo, ¿okay? También sabemos que si tenemos un primer hijo varón con autismo y en menos de 2 años se tiene otro hijo varón también, la probabilidad de que tenga autismo es bastante elevada, más que si hubiera pasado más tiempo o más que si fuera el sexo diferente, ¿okay? Entonces, no sabemos, esta pregunta, no sabemos exactamente por qué ni qué, pero sabemos que cada vez es más frecuente.
Muy bien, si nos vamos con la siguiente pregunta. Ok. Dice, ¿cómo diferenciar un TEA de otros trastornos del neurodesarrollo? Bueno, básicamente para poder diferenciar el trastorno de espectro autista es importante tomar en consideración que hay un estándar de conductas particulares de estos chicos. Primero está la parte del contacto visual, que es muy importante tomarlo en consideración. Esta parte de las conductas no en todos casos ocurren, pero es muy frecuente lo que son las estereotipias, ya sean verbales o sean físicas. Esta parte del aislamiento, dificultades en el lenguaje. Este estándar de características particulares tiene mucho que ver, y esta parte del contacto visual también. La parte de la dificultad, por llamarlo así, en lo que es la interacción social. Son puntos importantes que determinan características muy arraigadas con el trastorno. Yo creo que primero debemos hablar qué es un trastorno del neurodesarrollo. El trastorno del neurodesarrollo es una situación que tiene su origen en el periodo gestacional. ¿Okay? O sea, el niño desde que nació va a nacer con esta situación. Y durante su crecimiento va a causar diferentes limitaciones a nivel personal, a nivel familiar, académico, laboral, social, diferentes aspectos, ¿no? Dentro de este grupo de diagnósticos tenemos que ver que están las discapacidades intelectuales, los trastornos motores, los trastornos de aprendizaje, el TDAH, el retraso global del desarrollo, TICs, ¿ok? Hablar de un diagnóstico de, por ejemplo, autismo puro como tal, no, o sea, no es normal, pues, ¿ok? El niño con autismo comúnmente pues, tiene un trastorno de la comunicación, a veces tiene un trastorno del desarrollo de habilidad intelectual, tiene discapacidad intelectual, comúnmente tiene TDAH, ¿okay? El niño con TDAH tiene trastorno de aprendizaje, ¿okay? O el niño nuevamente con autismo tiene trastornos motores. Entonces, diferenciarlos como tal, digo, hacemos un diagnóstico, pero es muy común que vayamos agregándole algún otro diagnóstico o algún trastorno comórbido pues, en el transcurso del tiempo. Pero sí, o sea, la evaluación nos va a decir qué situación tengo, ¿no? Tengo un trastorno espectro autista, o tengo un trastorno de la comunicación social pragmático, o tengo un niño con discapacidad intelectual con conductas autísticas, ¿ok? Entonces, tenemos que hacer la evaluación, pues, ¿ok? Y ahí va a estar la fineza del diagnóstico. Perfecto, nos vamos entonces. Tenemos una pregunta, aprovecho porque esto va con el tema, nos dice Elba Villaseñor de la Torre, ¿el TEA tiene cura? Yo voy a contestar esa pregunta, no tiene cura, no hablamos de cura porque no hablamos de enfermedad, ¿ok? Es un trastorno de la conducta que dependiendo de la situación que tenga es lo que vamos a rehabilitar a los estándares sociales y culturales que se les exigen, pues. Entonces no hablamos de cura porque no hablamos de enfermedad. Muy bien. Tenemos la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son los subtipos del diagnóstico del TEA según el DMSB? Bueno, según el DSM-5, hablamos de un criterio de 3 grados de autismo. Primero hablamos del grado 3, en donde hay un niño que tiene una necesidad muy notable porque tiene grandes dificultades en la interacción social, es limitada la parte del relacionamiento, hay comportamientos muy repetitivos. También tenemos el grado número 2 en el DSM-5, que nos dice que él necesita una ayuda que es notable, no tan notable, pero es notable, por llamarlo un estándar así, en donde hay una dificultad en la parte verbal y en la parte no verbal. También hay una frecuencia en tener dificultades para la interacción social y le cuesta mucho lo que es el cambio de ambientes y la adaptación a diferentes personas. También hay otro que es el grado número 1, que inclusive este fue un cambio que se hizo en el DSM-4, el DSM-5, que ahora se llama el grado 1, que antes bien llamado el Asperger, que necesita ayuda a que hay unas dificultades de comunicación evidentes, hay unas estereotipias también que se pueden dar tanto a nivel físico como verbal y tienden a hacer preguntas a veces más profundas, hay problemas en la organización, dificultades para los cambios de ambiente y por tanto un nivel exigente de no aceptar algunas condiciones, son un poco más críticos. Yo creo que tenemos que tener claro, el DSM es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. ¿Okay? Este manual, digamos, se actualiza cada, no sé, 10, 15, 20 años, no hay una fecha específica de actualización. Es consenso de expertos, ¿no? Se juntan los psiquiatras del Colegio Americano de Psiquiatría y dicen, vamos a modificar estos factores, pues, para este diagnóstico, ¿ok?
Y esta es la parte confusa del diagnóstico, porque el DSM-4, que salió en el año 1993, hablaba de 5 tipos de autismo. Hablaba de autismo, trastorno autista, autismo clásico caneriano, hablaba de síndrome de Asperger, hablaba de trastorno desintegrativo infantil, que es otra entidad que ya fue retirada de la versión 5, hablaba de trastorno generalizado del desarrollo no especificado, y aquí metíamos a todos los niños que no cabían dentro de Asperger o dentro de autismo clásico, y hablaba de síndrome de Rett. Síndrome de Rett también yo, como neuropediatra, creo que se cuece aparte, pues es un trastorno genético metabólico cerebral ligado al cromosoma X, deficiencia enzimática que únicamente afecta a niñas, el 98% son niñas, y lo meten dentro del autismo porque es un síndrome regresivo muy marcado, pero en los niños, las niñas con Rett, el que ha tenido que tener una niña con Rett, va a ver que es una caída, o sea, ya que llega su aprendizaje meseta y la caída del desarrollo, pues hasta el fallecimiento alrededor de los 10 años de edad. ¿Okay? Y en el DSM-5, creo que salió 2013-14, hicieron este cambio, ¿no? Como vieron que cada vez el grupo de trastorno de desarrollo no especificado era más grande, porque no encajaban en los criterios muy estrictos de Kanner o de Asperger, pues vamos a hablar de un espectro, ¿no? Variabilidad de síntomas. Entonces vamos a dar 3 grados, grado 1, grado 2, grado 3, en base a la funcionalidad o los requerimientos de ayuda para hacer una vida normal. ¿Okay? Muy personalmente, yo creo que el síndrome de Asperger se cuece aparte del autismo, pues. El niño con Asperger es diferente al niño con autismo, ¿no? Su nivel de funcionalidad es más alto, ¿no? Y muchos niños con Asperger incluso pasan, o niñas principalmente, pasan desapercibidos en el transcurso de la vida hasta llegar a una vida adulta y pues son tan funcionales que han pasado desapercibidos. El grado, ya lo describió María, como es, yo me baso en 2 características para hablar de grado, ¿no? Y una es en la cantidad de lenguaje que tiene el niño o la cantidad de comunicación que tiene y el grado intelectual que tiene. Y comúnmente el niño con grado 1 requiere ayuda mínima y puede hacer una vida prácticamente normal. El niño con grado 2 requiere ayuda más notable y el niño con grado 3 requiere ayuda muy notable para hacer una vida normal. Comúnmente el niño con trastorno autista grado 3 tiene discapacidad intelectual o tiene severa afección del lenguaje. ¿Okay? Y algo que hemos visto en el DSM-5 es que tampoco dice el 3 va a ser 3 toda su vida o el 2 va a ser 2 toda su vida. Evaluamos la funcionalidad del niño en ese momento. ¿Okay? Entonces me dicen a los 3 años, dígame qué grado tiene. No, pues, o a los 2 años, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Tiene grado 3, ¿no? Depende de mamá, para comer, porque todavía come biberón, todavía usa pañal. ¿Okay? Entonces, no seamos tan estrictos con el grado. O sea, eso nos lleva esta nueva clasificación. No ser estrictos con el grado. ¿Okay? Hablamos en base a la funcionalidad. ¿Okay? Y vamos a venir hablando de un grado alrededor de los 4 o 5 años cuando ya nos demos cuenta su desarrollo intelectual cómo es y la cantidad de lenguaje que utiliza cuál es. ¿Okay? Pero no es estricto. No va a ser 3 toda su vida o no va a ser 2 toda su vida. Puede mejorar de grado. Muy bien, nos vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿el autismo puede estar asociado con un síndrome conocido y o una afección médica? ¿Piensa responder, doctor? Ok. El autismo como tal es un trastorno de la conducta. ¿Ok? Sí hay ciertas situaciones genéticas que están asociadas a trastorno del espectro autista, pero no es como tal, voy a hacer diagnóstico genético de autismo o ese diagnóstico médico de autismo, como hago diagnóstico de un apendicitis o de una neumonía. ¿Ok? El punto número E de los criterios diagnósticos del DSM-5 me dice que esta conducta no se explique mejor por otra situación del desarrollo intelectual, ¿no? Por ejemplo, muchas veces, el niño tiene mucha discapacidad intelectual, tiene conducta autística, y así como, ok, puede ser discapacidad con conductas autísticas, ¿ok? O a veces me dicen, el niño tiene comportamiento autístico y tiene síndrome de Down, ¿ok? Entonces, aquí es donde yo pienso, ok, pero su discapacidad explica la conducta autística, pues sí, sí le explica, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablar de Down de autismo, tema muy controvertido, ¿ok? O hablar de síndrome de Angelman de autismo, tema muy controvertido, ¿ok? O a veces me ha tocado, ¿no? Tengo niños con anoftalmia, nació sin ojitos, pero tú le ves al niño y el lenguaje totalmente colálico y palilálico y entran al consultorio dando vueltas todo el tiempo, sí, o sea, 45 minutos de consulta parado dando vueltas sobre un lugar, ¿ok? Y su pensamiento muy restringido, muy repetitivo, ok, pero tiene una situación sensorial muy importante, no desarrolló visión, ¿ok? Entonces es un tema controvertido, pues, pero si somos estrictos, autismo es un trastorno de la conducta, pues sí podría tener Down de autismo,
pues son dos cosas diferentes, ¿no? Pero no puedo asociarlas y además los criterios me dicen que debo excluirla porque la discapacidad explica la conducta. ¿Okay? Entonces es un tema muy controversial. No, fíjate que yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor. Esto es ya algo a nivel más conductual. Y cuando vemos que hay sospecha de algunas características o comportamientos distintos, quiere decir que estamos hablando de un autismo que está asociado a de repente un síndrome, porque pueden haber un síndrome de Down con algunas conductas autísticas también, pero no se puede decir que el autismo es como un síndrome como tal. Perfecto. Nos vamos a la siguiente pregunta, que dice, ¿es relevante la edad del niño para diagnosticar? ¿Cuál es la edad recomendada para realizar el diagnóstico? ¿Cuál sería tu opinión, María, sobre esta pregunta? Bueno, fíjate que desde tempranas edades ya los padres pueden estar viendo características como tal e indagar. Ya nosotros podríamos estar dando un estándar a partir de, yo diría desde los 2 años, de haber tenido un convenio de estudios, de haber visto, pero sin embargo hay que seguir estudiando porque la evolución del niño puede ser variable y puede ser cambiante. Se dice en muchos casos que al tener la integración social es que se alcanza a ver lo que es el autismo. Yo difiero mucho de esta opinión porque ¿qué ocurre? Yo no necesito que el niño se incorpore solamente a la parte escolar, por llamar un estándar, sino que yo puedo ver que en el relacionamiento a nivel familiar, que de repente no es tanto, puede haber momentos, no hay relacionamiento adecuado. Entonces, hablar de que hay una estándar, como se hablaba mucho en un tiempo atrás, de que eran los 3 años a 4 años, cuando había la incorporación escolar, yo considero que no. Entonces, podría yo hablar que desde los 2 años se puede estar dando un prediagnóstico para seguir viendo cuál es la evolución de este chico. Yo creo que signos tempranos podemos ver desde los 6 meses de edad, ¿no? 6 a 12 meses ya podemos notar alguna sintomatología en gente con experiencia, pues, ¿okay? Con experiencia en ver niños de esta edad con autismo, ¿no? Y comúnmente lo he notado mucho cuando papás tuvieron niño neurotípico, luego niño con autismo, y este es el tercer niño, y ya aprendieron a diferenciar los síntomas, ¿no? Diagnóstico definitivo, 18 meses, ya con franca certeza, 36 meses. Hay pruebas validadas como A22 que se puede aplicar a partir de los 12 meses de edad. Entonces, para mí, con que lleguen entre los 12 y 18 meses, es una edad bastante adecuada para empezar a trabajar, ¿no? A trabajar, y a veces le digo, ok, no quiero evaluación ahorita, quiero que empecemos a trabajar desarrollo de habilidades, no sé, repertorio básico de habilidades, digo, ¿no? Y vamos viendo cómo se comportan los siguientes meses para ver si evaluamos, ¿no? Edad recomendada para realizar un diagnóstico, 18, 24, 36, hay que individualizar. ¿Okay? Todos los niños son diferentes, hay niños que sí podemos un diagnóstico a una edad temprana, hay niños que tenemos que esperar un poquito más. A veces que digo, ok, diagnóstico, y comúnmente me pasa, ¿no? Cuando aplican cuestionarios diagnósticos como la prueba de CARS, que está estandarizada a partir de los 24 meses, la aplicaron a los 20. Digo, híjole, la validez ya no tiene validez, pues está fuera del rango de aplicación. O que la aplicaron, ok, a los 24 meses que tiene el niño, pero me da un puntaje muy límite, o sea, está en el límite, medio punto más arriba si entro, medio punto más abajo lo saco. Dije, ok, vamos a trabajar unos meses y reevaluamos, pero ya con una prueba objetiva. Muy bien. Aprovecho aquí la oportunidad para ir contestando unas preguntas que tenemos en el chat. Nos dice Carla Mondragón. Hola, buenos días. Mi pregunta es, ¿por qué la mayoría de los niños con autismo tienen problemas con la socialización? María, ¿se gusta responder? Bueno, porque fíjese que el autismo como tal está asociado a lo que es la parte de conducta, y la parte de la conducta y la integración social es un marco muy referencial del autismo. Por tanto, se puede decir que sí hay un problema con el comportamiento y con la integración social. Sí, no, la integración social es una de las características principales del niño con autismo, ¿no? O sea, es integración social y conducta afectiva, porque para el niño con autismo, por ejemplo, una piedra y mamá, pues es lo mismo, ¿no? No me causa la sensación afectiva de, lo observo, ok, o es indiferente a los demás, ¿ok? Porque no tiene esa sensación de amor, de pertenencia, pues, ¿ok? Es una característica de. Muy bien. También nos dice por acá Eliana Fabiola González, ¿qué porcentaje de los niños con autismo consideran ustedes que tienen síndrome Savant? ¿Te gusta responder, doctor? Te puedo decir que tengo 9 años de neurólogo pediatra. Es un tema complicado. Debo tener quizás entre 1.500, 2.000 pacientes con autismo. ¿Okay? De hecho, en los últimos años te puedo decir que no sé cuál es el criterio específico para decir, ok, tiene que tener estos criterios, así como el DSM-5 para hablar de síndrome de Savant. ¿Ok? Sí he visto niños con una genialidad. De hecho, son 2 hermanitos que acaban de caer conmigo hace unos 3, 4 meses.
El niño de 8 años, autismo grado 2, ¿ok? Pero puede hacer cuadráticas y cúbicas inmediatas, ¿no? Y hace operaciones matemáticas tremendas, o sea, cosas que inimaginables, ¿no? Y yo le pongo ejercicios que a veces de la computadora saco y le escribo en la pared, ¿no? Que desarrolla esto, ¿ok? O sabe, le pones el sonido, sabe el himno de qué país es, cuál es la capital y sabe dibujar la bandera de cada país. El niño de 6 años, nunca escolarizado. Sabe leer, sabe escribir y habla, no habla español, habla inglés muy limitado, pero con acento británico. Digo, algo de Savant, digo, no lo sé, ¿ok? Tiene muchas deficiencias en otros aspectos. Entonces, y de 1500 tengo 2 hermanitos así, ¿ok? Yo creo que es un tema que todavía falta mucho que ver para poder hablar de él. Muy bien, María, ¿tu opinión con respecto a esta pregunta? Bueno, a la siguiente pregunta. Bueno, fíjate, para la intervención temprana de estos niños es muy importante, porque con esto nosotros podemos canalizar un poco los aspectos que, por llamarlo así, no son tan asertivos para él y que no hacen que él se integre, haya una integración social. Por tanto, es importante esta estimulación temprana porque dan las ventajas de, por ejemplo, si hay alguna limitante con la interacción en donde también comprometa también el factor de la motricidad, se pueda estimular este aspecto. Es importante la intervención temprana para que el niño se vaya acoplando a una realidad, porque no esperar a que el niño pase un ciclo para incorporarse con otros niños. Es importante este contacto y sobre todo la intervención de lo que son especialistas como un terapeuta ocupacional, en donde él también evalúe por lo menos la parte de la movilidad, porque muchas veces ellos están aislados en lugares y son niños que solamente se asocian a manejar con un muñeco y tal vez las pinzas finas o la parte motora gruesa necesitan una estimulación. Es importante también la parte del acompañamiento emocional de estos chicos y la incorporación de estos a diferentes actividades con la intervención temprana, en donde se le pueda estimular diferentes campos emocionales. Muy bien. Doctor, ¿su opinión? Sí, yo creo que entre antes empecemos a trabajar las deficiencias que haya, mejor va a ser el resultado al final del camino, ¿no? Individualizarlo también, ya sea motor, sea sensitivo, sensorial, lenguaje, conductual, lo que el niño... Me ha tocado, es que no contesta su nombre. Digo, ¿cómo se llama? Víctor Hugo. ¿Y cómo le dicen ustedes? Gordo. Pues no, nunca va a contestar a su nombre, ¿no? También la parte de psicoeducación a los padres, ¿ok? O sea, entre antes hagamos una intervención, mejor va a ser el resultado al final del camino. Muy bien, nos vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál sería el equipo de especialistas ideal para un diagnóstico y seguimiento integral? Inicia con usted, doctor. Nosotros en la oficina estoy formando un grupo de neuroespecialistas. Estoy yo neurólogo pediatra, hay un psiquiatra infantil, hay un neurólogo de adultos que luego nos ayuda con el seguimiento a adultos. Hay psicólogo infantil. Nos apoya psicóloga con maestría en educación especial, terapeuta de lenguaje, una terapeuta especialista en ABA, ¿ok? Todos participamos, pues, ¿ok? Y estoy haciendo este grupo porque es algo que la sociedad necesita, ¿ok? Pero no en todos los lugares vamos a encontrar esto, ¿ok? Es complicado este tema, pues, ¿ok? Necesitamos a alguien que haga diagnóstico, que lleve el seguimiento y que alguien que lleve la parte terapéutica. Muy bien, ¿su opinión, María? Bueno, en el caso mío, yo, por supuesto, lo primero que tendría que tener como condición para el acompañamiento de estos chicos es que sea una persona que tenga bastante conocimiento en el área del autismo y para mí es muy importante porque yo trabajo también con planes de acompañamiento, hago observaciones y seguimiento, por lo menos esta parte de cuando estos chicos requieren alguna medicación, para mí es muy importante tener un neurólogo que sepa sobre esta parte de lo que es el diagnóstico, que tenga bastante conocimiento y que me pueda llevar un seguimiento, porque también es un aspecto importante, tener especialistas que se han delimitado de repente un plan de tratamiento, que sean especialistas como tal y que tengan un seguimiento que, por lo menos en el caso de una medicación, si requiriera el chico, tener el seguimiento de ellos. Bueno, mira, vamos a evaluar si la conducta repercuta en lo que se está medicando, porque hay casos que se medican, y también esta parte que no es que no se hable, pero el nutricionista también para mí es muy
básico y muy importante, porque ¿qué ocurre? Una dieta balanceada en estos chicos es importante, porque hay muchos casos que se habla del gluten, pero yo pienso que nosotros tampoco podemos estandarizar que tiene que ser el cero gluten como se maneja, sino buscar una parte integral de que el chico pueda lidiar en una realidad social, pero con unas vertientes de límites, como lo puede tener la diabetes, como lo puede tener otro contexto, y para mí sería vital, por supuesto, en el caso del esquema psicopedagógico, tener al psicólogo, al neurólogo, el terapeuta ocupacional para mí es vital, porque yo trabajo mucho la parte de motricidad fina y gruesa, y el neurólogo para mí también es muy vital. Muy bien, entonces nos vamos a la siguiente pregunta, que sería, ok, bueno, corresponde a lo que estabas comentando, María, si quieres igual de explicar un poco más la lámina. Bueno, aquí yo puse un estándar de unos especialistas en particular en uno de los webinars que hablé sobre el autismo. Para resumir, el equipo interdisciplinario, que en el caso del psicopedagogo se hace más apoyo, es en esta parte, el pediatra, el psicólogo, el neurólogo. Hay otros que son de apoyo, por supuesto, pero es que decirlos todos, para mí está el terapeuta ocupacional, tiene un valor importante, el nutricionista, y bueno, es un compendio de especialistas, pero sobre todo que tengan la especialidad y el conocimiento en la materia del autismo, que es algo que yo hablo mucho con los padres. Buscar un neurólogo no es buscar un neurólogo que tenga conocimiento sobre el autismo. ¿Cuál Y sería aquí la tu acotación opinión? es que, voy a comentar, el neurólogo es muy común. Ya fui con tal neurólogo, ok, pero fuiste con un neurocirujano. El neurocirujano tuvo formación quirúrgica, no tiene formación clínica y no es especialista en desarrollo. Pues. O ya fui con tal neurólogo, ok, fuiste con un neurólogo de adultos que hizo medicina interna y neurología de adultos, no tiene la formación pediátrica, ok. Entonces, escoger bien el especialista que va a llevar el caso, ok. No porque opera es mejor, opera porque es su chamba, pues, ok, zapatero a sus zapatos, ¿no? Ahí me toca ver neurología pediátrica y yo no veo pacientes neurológicos adultos, ¿ok? Aunque con el tema de autismo, pues ya en los últimos años he ido viendo pues, que cumplió mayoría de edad, pero o sea, el neurólogo de adultos no tiene experiencia en el seguimiento del paciente con autismo en la edad adulta, ¿no? He estado ya ampliando mi rango de edad común de atención, que antes digo, ok, 17, 18 años, ya hay otras comorbilidades que vean adultos, pero con el tema de autismo ya estoy viendo pacientes de 35, 40 años, o sea, he cambiado esa parte. Muy bien, nos vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la intervención adecuada o recomendada según la edad de los menores? Inicia con su opinión, doctor. Hay que individualizar, ¿no? Hay que ver cada niño cuáles son los requerimientos. ¿Okay? O sea, depende mucho de cada niño. No puedo decir lo recomendado según la edad del menor porque todos son diferentes. Hay que hacer la evaluación. La evaluación me da muchas pautas a qué debo hacer, qué debo seguir. Ocupacional, sensorial, conducta, lenguaje, motricidad, socialización. O sea, hay que evaluar cada niño. Muy bien, por tu parte, María. Bueno, por mi parte también sería esta parte del acompañamiento de ver cuál es esa evaluación que se hizo y cuáles son los indicios que me hacen más ruido y que yo considero que son más importantes para su integración social. Por tanto, si yo veo que hay mucha dificultad en la parte del lenguaje, sería importante trabajar esta parte de un terapeuta ocupacional. Por eso también lo va a delimitar lo que es el diagnóstico como tal del chico que uno está asistiendo. Ok, María, si nos das tu opinión sobre esta lámina sobre la terapia a aplicar en el autismo. Bueno, fíjate que yo tengo ya muchos años de experiencia y claro, he trabajado con los 3 niveles de funcionalidad del autismo y para mí llevar un seguimiento que sea medible de conducta, porque hablamos de un trastorno que recae en la conducta, por lo general para mí es más palpable trabajar con la terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque yo hago que los padres e incluso los niños, si tienen un nivel de funcionamiento, puedan tener una visión de qué es lo que está ocurriendo con la conducta, cómo delimitar las conductas, porque ¿qué pasa con estos chicos? A veces se les da muchísima información y si este autismo está asociado con un déficit de atención, se les habla y se les da mucha cantidad de comandos en donde los niños quedan como perdidos. Entonces, por lo general, yo converso con los padres cuando hay mucha confusión y les digo, vamos a delimitar qué es las conductas que
que usted considera que no están en una realidad empática. ¿Por qué? Porque yo necesito también que ellos me hablen de lo que ellos necesitan y lo que observan. Pues, ¿qué pasa? Es muy distinto que un niño esté conmigo o que esté con el doctor o que esté de repente con Fabiola. Pueden ocasionar diferentes conductas. Entonces, yo tengo que delimitar qué es lo que está pasando y con la terapia conductual me permite en la observación delimitar conductas, llevar registros, llevar un seguimiento, utilizar estímulos que ayuden, que aporten y ver cuál es el resultado. A mí me ha resultado muy bien. Perfecto, por acá tenemos también una pregunta para Fabiola, permítame encontrarla, ok. Nos dice, pregunta para la psicóloga Fabiola, ¿cómo es o en qué consiste su trabajo con un niño con autismo? ¿El tratamiento que desarrolla es exclusivamente con el niño o es en conjunto con los padres o incluso con la familia? Bueno, todo parte a partir de una evaluación, ¿no? Una evaluación en donde se puedan determinar fortalezas y las áreas de oportunidad. Entonces, aunque haya características particulares del autismo que hay que trabajar, también hay otras habilidades que se tienen que estimular. Entonces, mi trabajo como neuropsicóloga es comprender el procesamiento cognitivo individual del niño y desarrollar un plan de tratamiento adecuado a esas necesidades. Y durante toda la intervención, el acompañamiento se hace directamente con los padres. Pues vuelvo a hacer referencia, los padres son los expertos en sus hijos. Entonces yo necesito escuchar a los padres qué necesidades tienen en casa para entonces la intervención adecuarla a ese ambiente natural. No me sirve de nada que el niño logre hacer muchas cosas en el consultorio si eso no tiene un impacto a nivel social, allá afuera, en la escuela, en el parque con otros niños, en su casa, ¿no? Entonces, el enfoque que utilizo es más hacia lo aplicable en su día a día, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Y por supuesto que la familia tiene que ir dando seguimiento, no solamente para el desarrollo de habilidades en el niño, sino también en la parte emocional. O sea, automáticamente cuando se identifica a un niño con autismo, se activa un proceso de duelo en la familia. Entonces, eso es importantísimo de abordar. Y me encanta cuando de la mano con el trabajo individual con el niño y la familia, también se encuentran con otras familias y también pueden verse reflejados en ellos y ven un soporte y empiezan a crear comunidad. Entonces, realmente no podemos centrar nuestra mirada únicamente en el niño, porque el niño es parte de una comunidad, es parte de un entorno con el que hay que trabajar también. Muy bien, quiero pues aprovechar estos últimos minutos que nos quedan de la exposición para invitar a los asistentes a que si tienen alguna duda o pregunta para los panelistas, pues pueden abrir sus micrófonos y hacerla o incluso enviarlas a través del chat. Por aquí ya tenemos la primera, dice, ¿qué recomiendan ustedes que podrían hacer los papás para reconocer a un terapista adecuado? Ahorita hay muchos y con la pandemia más. ¿Cuál es su opinión, María? Bueno, primero y principal, nosotros tenemos que evaluar que al hablar con él, con el especialista, él tenga, por llamarlo así, la visión de orientar y dar marcos más de funcionalidad de la conducta que se quiere alcanzar. Abrir un campo y un panorama de que tenemos que tener una visión integral, no solamente de él como especialista. Tenemos que tener el tópico de yo tener un neuropediatra, y esta parte es muy importante para el reconocimiento de que estamos hablando de un especialista que está comprometido y que sabe que estos niños con estas condiciones no solamente requieren de psicología, requieren de diferentes especialistas y por tanto allí yo puedo darme cuenta que este terapista, por llamarlo así, tiene las características que le permiten a mi hijo que va a evolucionar. ¿Cuál sería su opinión, doctor? Sí, digo, terapeutas hay muchos, ¿no? Pero hay que ver siempre cómo llegan conmigo al neurólogo, porque me recomendó a alguien, ¿no? O sea, ver esa parte, ¿no? Ver el perfil que tiene de formación, la experiencia que tiene, cursos, o sea, evaluar la parte currículum y la parte del trabajo, cómo es, ¿no? O sea, qué experiencia tiene en el trabajo y la comunicación que hay con los papás, ¿no? O sea, yo creo que va a funcionar, yo creo que no, o sea, ¿ok? Y en el transcurso del tiempo evaluar, ¿no? Ver cómo va el avance del niño, ¿ok? Son muchos factores que hay que tomar en cuenta ahí. Muy bien, también nos preguntaban por acá si era cierto que pues darle dulces a los niños empeora el autismo. ¿Qué opinan, doctor?
Digo, el niño con autismo no tiene ningún problema orgánico, ¿okay? La alimentación con dulces no es una alimentación adecuada, ¿no? Y como decíamos sobre las dietas, que quítale los oxalatos, que quítale el gluten, que quítale los lácteos, que quítale, oye, si por si el niño es muy restringido para comer y le voy a quitar todo, pues, ¿qué va a comer, no? O sea, mi sugerencia es, y en ese tema también es muy discutido y he participado en foros donde discuten nutrición del niño con autismo y hipervitaminosis y dietas restringidas. Mi sugerencia es que, y muchos neuropediatras piensan así, o sea, la medicina basada en evidencias no es suficiente para decir que una dieta restringida en ciertas situaciones nos va a mejorar la conducta autística, ¿ok? La alimentación con dulces no es una alimentación que recomiende como pediatra, ¿ok? Incluso en mi casa, mi hija tiene prohibidísimo los dulces, ¿ok? Okay. Pero sí, adelante. no va a cambiar la situación del autismo. Sí, también todos los papás sabemos, ¿no? Que si tengo un niño y le doy dulces, pues va a estar más inquieto, brincando, hiperactivo, o sea, okay, eso todos los papás lo sabemos. Muy bien. También dirijo esta pregunta para usted, doctor. Dice Julia, ¿existe algún listado de médicos especialistas en el tema de manera nacional o estatal? Lamentablemente no. En este tema no. ¿Okay? El tema, en la cuestión médica, mucho impulso es la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, por ejemplo, especialistas en esclerosis múltiple, sí. Especialistas en epilepsia, sí. Especialistas en TDAH, sí, porque la industria farmacéutica detrás, pues viene apoyando económicamente, ¿no? Hacer esto. Pero dentro del autismo, no, lamentablemente, no lo hay porque no hay el apoyo económico detrás de esta industria. Muy bien, tenemos una pregunta para María. Dice, ¿cuánto tiempo debo esperar con una terapia para saber si la estrategia empleada es útil? Bueno, fíjense que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la terapia que yo les estoy hablando, cognitiva conductual, nosotros no podemos tener un estándar de reconocer que la conducta del niño va a ser simplemente a los 15 días. Esto es un proceso que se lleva mucho tiempo, porque ¿qué ocurre? Si nosotros estamos viendo que uno de los macros o vamos a llamar dificultad que tiene este joven es la integración social, esto es un proceso que se tiene que dar paulatinamente y algo muy importante, una vez que nosotros iniciamos compromiso de limitar comandos, de establecer de repente terapias con él, tiene que haber un seguimiento. Por eso es que decirle a ella, existe un tiempo estándar, depende del compromiso también de los padres en cumplir con lo que se le está estableciendo, el compromiso de llevar un seguimiento de la conducta como tal y las recomendaciones, porque eso también es otra cosa. Tú puedes buscar un especialista muy bueno, pero tienes que seguir estas pautas. El tiempo, no hay un tiempo en específico, hay un seguimiento que debemos mantener y tenemos también que buscar terapias alternativas y también buscar, por ejemplo, actividades deportivas que son muy, muy importantes en estos chicos y a veces no la tomamos en cuenta porque pensamos que simplemente es el enfoque de psicología o de psicopedagogía, pero el niño también necesita oxigenar el cerebro y también necesita interactuar en ese campo. Entonces, hay muchas vertientes importantes. ¿Cuál sería su opinión, doctor? ¿Me puede repetir la pregunta? Perdón, me perdí de ahí. Sí, claro. Dice que ¿en cuánto tiempo se debe esperar para que en una terapia para saber si la estrategia empleada es útil? Mira, comúnmente veo la situación con mis terapeutas de conducta, ¿no? Me dicen, es que desde hace 2 meses que va a terapia, el niño está peor. Digo, ¿por qué? Me dice, pues que ahora le quitan los juguetes y hace berrinche. O antes no toleraba que lo sacara al parque y ahorita lo saco y ya no quiere regresar a la casa. Ok, pues, ¿qué pasó? No está peor. El niño se da más cuenta de su entorno. Ok, ya sabe lo que quiere y sabe lo que le gusta y lo que no le gusta. Ok, hay niños que van a avanzar rápido, hay niños que van a tardar en avanzar. ¿Okay? Depende del grado de autismo, el lenguaje, el coeficiente intelectual, el tipo de terapia que se utiliza. O sea, son diferentes variables. ¿Okay? Yo les digo lo que les diga el sentido común, sienten que vamos avanzando o no, y tener siempre la guía ya sea del neurólogo o del terapeuta pues que esté llevando el caso. Muy bien. Si alguien más tiene alguna duda o comentario, si desea abrir el micrófono, si no, para ya ir cerrando. Me gustaría comentar algo que me encuentro frecuentemente en la consulta, es sobre el uso de CBD para los niños con autismo. ¿Okay? Con el uso de CBD, desafortunadamente o afortunadamente no hay suficiente fundamento científico que me diga, lo voy a utilizar para niños con autismo. A esta dosis, o sea, no estoy en contra de, pero como médico alópata no hay la suficiente medicina basada en evidencias que me diga, vamos a utilizarlo, ¿ok?
Dice, no, es que los autores de tal hospital utilizan y funcionan. Sí, digo, ¿dónde están sus artículos, ¿no? Sus escritos, ¿no? Estudios que mi serie de casos, hice tantos casos, le di tal dosis de tal producto y esto pasó, ¿no? Esa es la medicina alópata en la que hacemos muchos médicos, ¿ok? Y me he encontrado mucho en foros de Facebook, en grupos de Facebook, que vamos a usar este CBD, ¿no? Y las recetas que yo ni sé qué son. Mi sugerencia es, si vamos a utilizarlo, que sea un producto industrializado, adecuado. Si tengo niños con CBD para epilepsia, que es lo que se ha visto en la medicina basada en que funciona, si quieren utilizarlo, ok, se les puede orientar, no lo recomiendo porque no hay fundamento científico, no estoy en contra. ¿Qué pasó con epilepsia? Pues no sabíamos cómo iba a funcionar, se empezó a utilizar y la historia de 10 o 15 años después, experiencia del uso de CBD en síndrome de Lennox-Gastaut, mostró que se usaron tantos casos, tal dosis, tal producto, tal fue el resultado. ¿Okay? Pensamos que en autismo va a ser algo muy similar. ¿Okay? Pero mi sugerencia es, okay, si quieren utilizarlo, acérquense a algún profesional que lo utilice de manera adecuada y no estarlo comprando en páginas de internet, en grupos de Facebook o comprárselo a la vecina, porque muchas veces no sabemos ni qué le estamos dando ni qué dosis. Pues, ¿okay? En pediatría todo se calcula en base al peso y ya está establecido la concentración, la dosis y el peso del paciente para tener cuánto va a tomar. Muy bien, tenemos una última pregunta que dice, ¿cuáles son las pruebas psicológicas estandarizadas que se recomiendan para el diagnóstico del TEA? Si quiere empezar por responder, María. Bueno, las pruebas, fíjate, ahí podemos seguir este patrón de las conductas que nos establece el DSM-5, que es importante. Las pruebas nosotros podemos hacer las entrevistas, las observaciones, hay inclusive las pruebas de la figura humana. Hay muchísimas pruebas que nos pueden determinar que hay un trastorno en el desarrollo, pero sí debemos tener un patrón como el estándar que tiene el DSM-5, donde nos pueda ir orientando. Yo quiero agregar algo ahí. Hay pruebas validadas específicamente para el diagnóstico de autismo. Son 2 pruebas que son gold standard, o sea, que son las pruebas de oro, que son las únicas que están meramente validadas para el diagnóstico, que es el ADR y el A22, ¿no? Entonces, esas son 2 pruebas importantes a la hora de hacer un diagnóstico y atrás hay pruebas de detección, ¿no? Entonces ya nos podemos apoyar de un MCHAT, de un CARS, de un SSQ, ¿ok? Que nos va a dar idea de ciertas características para posteriormente hacer una evaluación diagnóstica, pero las pruebas validadas para diagnóstico son esas 2. Okay. Sí, yo pienso, o sea, yo todos mis pacientes les exijo, yo quiero ver un A22. El ADR es la entrevista, quiero ver A22, que es la prueba estandarizada, observacional, ¿ok? Como decía Fabiola, CARS es una prueba, pero es una prueba subjetiva, MCHAT, QCHAT, el filtro de Díaz-Corzo, o sea, son filtros, pues, y ahí es filtro positivo o filtro negativo, porque según tal prueba tiene diagnóstico de autismo portátil, digo, no, ese es un filtro, o sea, es filtro positivo o filtro negativo, no hablamos de otra cosa, ¿ok? Tiene filtro positivo, evalúo, ¿ok? Además, también la evaluación, yo siempre les exijo, quiero ver una prueba de desarrollo, ya sea un Portage, un Denver, un Bailey 3, ¿ok? Y si el paciente lo permite, quiero ver una prueba de inteligencia, ¿no? Si depende del rango de edad, puede ser un WISC 3, un WISC 4, un WISE, ¿ok? O no, ¿sabes qué? No, está muy chiquito, no me da para prueba intelectual, le hago un perfil psicoeducacional, ¿ok? Para complementar el diagnóstico. Sí, y lo veo muy común aquí en Tijuana, ¿no? Los pacientes que evalúan en San Diego o que evalúan en California, únicamente se les aplica A22, ¿ok? Y ya, se acabó. A mí me gusta una evaluación un poquito más robusta, ¿no? Dime cuál es cuestión de desarrollo, madurez, ¿ok? Dime perfil intelectual, evaluación del lenguaje, si hay además TDAH, si tiene trastorno de ansiedad, si tiene conducta depresiva, o sea, también una prueba más robusta, ¿ok? Perfecto. Bueno, ya para ir cerrando, me gustaría comentarles que pues entre los asistentes que tenemos algunos padres de familia, también representantes de otras organizaciones de la sociedad civil que atienden a niños. Entonces, pues, me gustaría ya para cerrar de parte de María y del doctor, pues algún comentario o alguna reflexión pues que les sea de utilidad para nuestros asistentes. Bueno, en el caso mío, como especialista en la parte del autismo, yo les recomiendo a los padres que al observar conductas que están fuera del estándar, que consideran ellos que no está bien, ellos deben asistir inmediatamente, tomar en consideración no solamente una opinión, sino quedan conformes, buscar varias opiniones en donde se refleje que
hay una preocupación, hay un seguimiento asertivo por parte de los especialistas. Algo importante, manejar también el compromiso del acompañamiento de las terapias a los niños. También conversar con el especialista de cuáles son las dudas, porque como padres de repente estamos actuando de una manera y nos enfocamos solamente en hablar del niño, también decir cuáles son nuestras dificultades, porque ellos son los que van a ayudar a apoyar básicamente y son los que están más tiempo con los niños. Y algo muy importante, buscar que el diagnóstico y el acompañamiento tenga una validez de varios especialistas, no solamente de uno, en donde yo pueda quedar conforme con un diagnóstico, en donde hubo un equipo que estuvo engranado en una opinión y en un diagnóstico bien sustentado. Yo lo que digo, sí, lo que digo siempre es, cuando vienen a la consulta es porque buscan ayuda, ¿no? Buscan porque ven que algo no está bien, ¿ok? Y hay papás que dicen, no, no me parece lo que me está diciendo. Digo, bueno, es válido. Mi idea es ayudarlos, ¿no? A veces, ¿por qué le quiero dar medicamentos si no le quiero dar medicamentos? Digo, bueno, mi idea es mejorar la situación, ¿no? Si es que se muerde constantemente, se golpea constantemente, digo, sí, va a mejorar con terapia, pero el niño es cero funcional, pues estar abiertos a la opinión del experto, ¿no? Confiar en que si eligieron una persona, confiar en la persona que los está atendiendo, ¿ok? Y sí, como decía María también, o sea, focos rojos. Si ven focos rojos en edades tempranas, yo prefiero ser exagerado y verlo antes de tiempo y decirte, no, ¿sabes qué? Tranquilo, vamos a observar, o ¿sabes qué? Si lo sospecho, vamos a evaluar, vamos a trabajar. ¿Ok? O sea, entre antes hagamos el diagnóstico, mejor va a ser el resultado al final del camino. No es lo mismo trabajar con un niño de 2 años que en 15 días va a aprender lo que un niño de 15 años va a tardar un año en aprender. Ok, tenemos una última pregunta que consideramos importante y la queremos leer de parte de Guadalupe Castro. Dice, mi hijo tiene microcefalia, pero yo pienso que si tiene autismo. Lo llevé a sus 4 años para que lo diagnosticaran y me dijeron que no podían hacerle la prueba porque el niño no se prestaba a hacerle la prueba. ¿Cuál es su opinión, doctor? Ok, microcefalia, cabeza pequeña, pues hay que ver cuáles son las causas. Microcefalia, no sé, radial, microcefalia verdadera, microcefalia secundaria, alguna afección del nacimiento, o sea, ya sea algo genético cerebral, o sea, malformación cerebral, o sea, por daño, ¿ok? Porque cabeza pequeña, el cerebro no crece, bueno, el cráneo crece porque el cerebro viene adentro empujando, ¿ok? ¿Por qué? Porque no creció. Comúnmente las microcefalias, si no son por daño cerebral, van a ser genéticas. Y como lo dijimos anteriormente, ¿no? El tema genético, digo, es un tema y el autismo es otro tema. El autismo es conductual, ¿no? Y la microcefalia puede ser secundaria a algo, ¿ok? Entonces, hay que evaluar al niño, ¿no? Hay que ver la evaluación. Sí podemos ver conductas autísticas, pero la microcefalia comúnmente está asociada a discapacidad intelectual. Entonces, hay que ver si la discapacidad intelectual no explica mejor estas conductas autísticas, ¿no? Porque habría que evaluar. Muy bien. María, ¿una última opinión? Bueno, mi opinión sería que básicamente es eso. Si estamos hablando de autismo, hay algo conductual y la parte de la microcefalia hay que evaluarla en otro contexto, de qué deriva uno y de cuáles son las referencias de que se hable de un comportamiento autista. Entonces yo pienso que lo que hay que hacer es un diagnóstico bien serio y exhaustivo para poder determinar qué es lo que está ocurriendo en este caso. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues comentarles que tuvimos la asistencia de más de 100 personas de diferentes estados de la República, de Chihuahua, de Jalisco, de Hidalgo. Así que pues muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y por su disposición. Igualmente para María por acompañarnos, a Fabiola por estar el día de hoy. De verdad, pues un tema muy, muy importante y que la idea pues es concientizar a las personas y que conozcan un poco más para que sepan a qué especialistas puedan dirigirse. Así que pues muchísimas gracias. Les agradecemos su tiempo, igualmente a todas las personas que nos acompañaron. Gracias por estar el día de hoy. Si alguien gusta volver a ver esta plática, puede entrar a nuestro canal de YouTube. Nos consiguen como Cadenas de Ayuda para México AC y allí va a estar esta plática para que la puedan compartir incluso con otras personas. Así que pues muchísimas gracias y les deseamos que tengan un bonito día. Muchísimas gracias.